el lawfare, que hoy está siendo comprendido por lo menos cada vez más por las sociedades y que en América Latina tuvo un capítulo muy especial y en la Argentina tuvo un capítulo más especial aún. Porque ese lawfare, ese perseguir a los opositores políticos de un gobierno a partir de los aparatos judiciales, en la Argentina adquirió una característica adicional. El componente mafioso del lawfare en la República Argentina se tradujo en la persecución a mis hijos, pero especialmente a Florencia. Tal vez por verla vulnerable, tal vez porque advirtieron por mi vida cotidiana que era un lugar muy especial para mí. Y además una chica sola, una madre soltera, sola, con su hija. Creo que vieron un lugar donde podrían doblegarme, donde podrían, en fin, hacer las cosas que ellos saben hacer también. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿No tenemos música, nada? 10 de la noche y un minuto, ¿cómo están todos? Todos bien menos yo, ¿no? Me imagino qué música te tendríamos que poner. Tengo que hablar de Cristina, de los presos políticos, que va a estar en instantes Rubinstein, Adolfo Rubinstein, que era ministro, secretario de Salud, que más tarde va a estar José Luis Esper, que más tarde va a estar Gerardo Romano, que va a estar Mariano Borinsky. Un programón tenemos, pero soy hincha de Independiente y Gustavo Gravia se pregunta qué hago acá parado. Yo tampoco sé qué hago acá parado. Simplemente decirle a la institución Independiente y al plantel que después del descenso es la segunda humillación que nos han regalado a los hinchas de Independiente lo que han hecho hoy. Una vergüenza, váyanse todos. Así que después del descenso es lo peor que le pasó. Está pidiendo que se vayan Perder un todos. clásico con 9 jugadores y tu... el rival tiene nuevo, tenés a raro, ¿no? Bueno, entonces señores, reapareció Cristina y no habló de lo que todos queríamos que hablara. Yo me puse a ver, dije, ¿y acá? Y de presos políticos no dijo nada. No, habla en el contexto de un viaje que vos cuestionaste a Cuba para ver a su hija por un tema pero dijo que está bien la hija. de salud. Parece que la hija está mejor. Fue a presentar el libro. Hizo la presentación del libro en un momento donde hay una interna viva, importante, en distintos sectores de un frente electoral, donde no todos tienen la obligación de pensar igual. Pero Alberto Fernández sostiene una cosa, su jefe de gabinete sostiene la otra, hablaron los presos y hablaron los que no están presos también. Y Cristina se metió en el medio de la situación, Fondo Monetario, la situación judicial, etcétera, etcétera. Branca, presos políticos. Sí, es cierto que hay Dale, que voy a ir diferentes con opiniones. Ahora yo empiezo a recordar, porque siempre uno hace memoria para tratar de siempre mantener la misma línea, cosa que no suele suceder, sobre todo en los medios de comunicación, de acuerdo al proyecto político. Recuerdo que Patricia Bullrich, Elisa Carrió, Mauricio Macri y otros dirigentes de Cambiemos opinaban distinto. Decían, es saludable para la democracia que opinen distinto porque este es un espacio donde se respeta la opinión del otro. Pum, no se discutía más. Esto es un frente donde hay diferentes sectores, no lo mismo el albertismo, el cristinismo, el masismo, y ahí está bien que opinen diferente. Digo, ¿cuál es la cuestión si no hay opiniones? Tapa de Clarín de ayer, una ministra contradijo, es Elizabeth Gómez Alcorta, al jefe de gabinete y hay malestar del presidente. Y hoy se sumó a la postura de la ministra, ya viene el informe, nada más y nada menos que Axel Kicillof. Gobernador de la provincia. Nada más y nada menos. Dale, vamos con el informe. De Alberto Fernández, no hay presos políticos en Argentina. Las declaraciones del jefe de gabinete se alejan del pensamiento de Julio De Vido, Vudú, Eve de Bonafini y otros referentes kirchneristas. Se profundiza la interna acá. Hay un sector del kirchnerismo que presiona para que el gobierno haga algo con lo que ellos denominan presos políticos. Realmente uno se siente más que un preso, un pelotudo. Lo que siempre pedimos, revisar la causa. Ninguno de nosotros pide impunidad, lo que único que queremos es tener un lugar donde se nos juzgue. Se prometieron la libertad de los presos, que lo gritaban cuando hacían un discurso. Es decir, estás cómodo con esa prisión, se les falta demasiado. ¿Cómo toman esa presión desde un sector que forma parte del Frente de Todos? Que para nosotros no hay presos políticos en Argentina. Lo que sí hay son detenciones arbitrarias. Un preso político es en todo el mundo un preso sin proceso. En la Argentina lo que hay son detenidos arbitrarios. Es otra cosa. Sí entendemos que todas esas cuestiones, en el marco de los procedimientos que ya existen y que ya están con recursos presentados, bueno, la justicia deberá determinarlos.
Quería preguntarte por las declaraciones que hizo Santiago Cafiero, esto que dijo él de que para nosotros, en referencia al gobierno, no hay presos políticos en la Argentina, sino detenciones arbitrarias. Te lo pregunto como abogada de derechos humanos y también como abogada de Milagro Sala. Yo no tengo ninguna duda que Milagro Sala es una presa política. No hay una definición de qué es preso político. Obviamente que todos los presos políticos tienen procesos arbitrarios. Bien, ¿hay presos políticos, no hay presos políticos, Ernestina, sí o no? Lo que me sorprende es que la tapa de Clarín, en vez de elogiar, decir, contrariamente a lo que nosotros habíamos augurado, no liberaron a nadie, por ejemplo, debería haber sido el título. No, pero liberaron a varios. De los que ellos consideran presos políticos, ¿no? Debido. Todos adentro. Debido. Sí, pero por una cuestión, por otra cuestión. No está, por favor. No hubo varios. No engañemos a la audiencia. No seamos sucios. Yo sé que estás triste, Fabi. Pero si vas a usar eso para Bueno, pero la pregunta es esta. ¿Hay presos políticos o no? Para mí hay detenciones arbitrarias. Y hay Bien, un abuso la postura de las de Alberto. detenciones. Y hay un abuso de las ¿Hay detenciones. presos políticos o no? ¿O hay políticos presos? No, Estela Carlotto contó ayer exactamente lo que le dijo el presidente de la Nación de por qué no hay presos políticos. Un preso político es un detenido sin proceso. Acá todos tuvieron procesos, algunos pueden ser detenciones arbitrarias porque la prisión preventiva fue antes de que Ahora voy a Clara y voy a Cata. La dejé a Cata para el final a propósito, porque es la que especialista en el tema. Atrás de esta discusión, hoy por ejemplo habló Graciana Penafor, abogada de Cristina, la responsable de asuntos jurídicos del Senado, y dijo a los jueces muevan el culo. Textual, la nota escrita. Sí, no está mal, muy lento todo. Muevan el culo hablando de todo esto. Muy lento. Atrás de esta guerra de presos políticos, ¿es solo esto? ¿O es que empezó a haber diferencias entre el presidente y un sector del kirchnerismo? No, yo tengo muy en claro que esta es una discusión judicial, pero en el fondo es una discusión política. Y al mismo tiempo, quiero decir, tomando un poquito de distancia, a mí como discusión, en una Argentina que necesita futuro y solucionar tantos temas, la discusión me parece patética. Yo mi duda si no es un pretexto. Cata, bueno, jurídica. ¿Cómo caen los jueces esto? A ver, a mí no me parece patética y como dice Graciana Peñafort, los jueces se tienen que mover porque el problema de todo esto justamente es que no hay juicios rápidos. Vos decís que hablando, estamos de 10, pasamos las 10 de la noche, o sea, ¿no? El problema es que no hay juicios ¿Vos decís justos. que los jueces nos mueven el culo? Y Como la dice verdad que no, Graciana. mirá los tiempos de la justicia. Bueno, un concepto jurídico, ¿no? Graciana. Quería saber dos cosas. Primero, ¿qué opinaría CFK Argentina si CFK Argentina hubiera sido desaforada y estuviera presa? Y luego, si eso hubiera sucedido, ¿cree que usted sería jefe de gabinete? Esto se lo está diciendo a Santiago Cafiero. Por favor, ¿cuánto déficit de formación política? ¿Qué superficialidad insoportable? Pero hay dos No, certezas, o sea, acá una hay un... certeza sobre dos. Perdón. La única diferencia entre Cristina y una celda fue Miguel Ángel Pichetto, ¿eh? No es Pero una locura. perdón, yo le pregunto, ¿está la justicia saturada? Le pregunto a Cata, ¿o es que realmente no mueven el culo? No se mueve. Momento, estamos acá. Carmela, ¿cómo le va? Buenas ¿Cómo le noches. va? Buenas noches. Hay presos políticos, hay políticos presos. Hay las dos cosas. Hay un A país ver. de injusticia y hay una justicia absolutamente desprestigiada. ¿Alguien cree en la justicia? Si dicen que son inocentes o si dicen que son culpables, ¿alguien cree en la justicia? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo en un montón de justicia sí creo. Pero no es una parte, no es un montón. Yo creo que creo un poquito a esto y otro poquito a No, sí hay justicia cuando vos individuos en la creés. justicia. Bueno, pero hay una institución que debería funcionar como funcionan las instituciones. No, con pero si yo no creo en la solvencia. justicia, ya directamente cerramos todo, nos vamos. Sí, No, claro. pero tiene razón. Bueno, cada uno cree en lo que quiere creer. Parece un poquito petardista decir que la justicia acá no se puede creer nada. No, lo que está diciendo Carmela es muy interesante, que es que hay una sentencia, hay un juicio y la mitad de la sociedad le cree a ese proceso según de qué lado de la tierra está. Porque la justicia No se entiende de a uno. ¿Por qué sucede esto? Porque como bien dice Ernestina, hay personas. ¿Y qué ha hecho la justicia con las personas que le dieron vergüenza? Con las que desprestigiaron a la misma institución. Nada. No hay mecanismos que hayan regulado a esa misma institución. Con lo cual hoy nos encontramos frente a una justicia donde estamos discutiendo un juego de palabras si es procesado preso arbitrario, claramente puede ser un preso político. Bien, o a no. ver, ahora vuelvo. Amalia Granata, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas Viniste a hablar del aborto, que ahora venimos a hablar, ya vamos a hablar de eso, pero quería escucharte de este tema. ¿Hay políticos presos? ¿Hay presos políticos? No, coincido que hay políticos que hicieron cosas que no debían, la justicia los procesó y tienen una condena firme y están presos.
es una discusión, creo que política y que va a suceder cuando... ¿Es solo por esto? ¿Es solo por esto o te parece que hay un trasfondo político atrás? No, hay un trasfondo político, Me claramente. parece que hay un trasfondo político. Igualmente, Encuesta Fabián, intratable, ¿crees que se puede quebrar el frente de todos por la interna de los presos políticos? Fuerte. Se quejan de la... Esto sí es... No, lo Eso que sí, perdió como maléfica. pero perdón, lo que sí hay que tener en cuenta que los frentes pueden tener distintas opiniones, pero la del presidente no hay que petardearla. Los ministros están por debajo de los presidentes y hay que respetarlos. Igual el presidente siempre... Es que estamos con la encuesta. Sí, 57%, no 42%. Tuvimos Obvio. una interna feroz en Cambiemos entre Vida, Larreta, el presidente. Y no hicimos... No se peleaban en público. Por favor. No, pero En público no se peleaban. Por lo que sea. Hubo internas en todos los... Son No, en los frentes hay internas siempre. No encontrás En los frentes- del gobierno de Macri, no encontrás muchos ministros en 4 años. Es más, perdón, del gobierno de Cristina, no encontrás ministros que hayan desmentido a Cristina. Pero lo sacaban a Cristina patadas. presidente. Pero por favor, acá nadie... Mariano, ¿cómo estás? Mirá, Fabián, ¿Y? mira, preso político es un preso que nos rememora las peores épocas de dictaduras. Es un preso que está a disposición del Poder Ejecutivo, que no tiene proceso judicial, que se lo tiene por una causa política. Con lo cual decir preso político por este tema es una enormidad, es una aberración jurídica absoluta. En estos casos y en todos estos procesos ha habido fallos, ha habido procesamientos, ha habido apelaciones ante la segunda instancia, apelaciones ante las cámaras, en algunos casos ha fallado la Corte Suprema, como en el caso Milagro Sala, el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy. Es decir, acá ha habido presos que están conforme a procesos judiciales. Si esos procesos judiciales están teñidos de algún tipo de, digamos, de contaminación, eso se debe resolver en el Consejo de la Magistratura a nivel federal o a nivel provincial. Ahora bien, respecto de los ministros que desmienten a presidentes, acordate lo que pasó cuando Daniel Scioli, que era vicepresidente, se opuso o planteó ideas divergentes de Néstor Kirchner en el año 2004 sobre el tema de derechos humanos. 2004 y sobre 2003, ni siquiera 2004. O 2003. Nunca más habló. Derechos humanos y sobre tarifas. Nunca más habló. 12 años en ¿Esto qué silencio. quiere decir? Bueno. Hay ministros que se están, de alguna manera, sublevando, insubordinando al presidente. Hubo muchas internas en Cambiemos, hubo muchas internas, pero como vos decís, no había ministros que negaban al presidente. Está Rubinstein por ahí, ya vamos a volver con el tema, ahí está Rubinstein, porque se presumía que el tema de la semana iba a ser solamente el viaje de Alberto, la cuestión del bono de Kicillof, que al final terminó pagando, y Fondo Monetario y acreedores, pero el propio Alberto en el medio de todo tiró aborto y volvió el debate y anunciando además el gobierno de que probablemente en marzo vaya el proyecto. Dale, vamos con el informe. Aborto, iglesia y polémica. Alberto Fernández confirmó que enviará al Congreso el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Desde el gobierno descartaron tensiones con el Vaticano por la decisión del presidente. Sin embargo, la Iglesia Católica convocó a una misa en contra del aborto. Yo no vivo en paz con mi conciencia, sabiendo que una mujer tal vez necesita practicarse un aborto, no tiene las condiciones económicas para pagar ese aborto y termina en manos de un curandero que con una aguja la termina lastimando e a veces matando. Ma nessun essere umano può essere mai incompatibile con la vita, né per la sua età, né per le sue condizioni di salute, né per la qualità della sua esistenza. La discusión del aborto para mí es parte de la discusión hipócrita que históricamente tiene la Argentina cada tanto. Hay quien siente que legalizar el aborto lo vuelve obligatorio. Y no es obligatorio para nadie. Si no se respeta el primer derecho humano, que es el respeto a la vida, todos los otros derechos humanos quedan pendientes de un hilo, ¿no? El problema es más agudo de acuerdo a la clase social de quien practica el aborto. Se habla de esta situación como una situación que tiene que ver con la pobreza. Bueno, trabajemos con determinación para salir de las situaciones de injusticia y de pobreza. Es que he propuesto, y lo voy a hacer, mandar una ley que termine con la despenalización del aborto y permita la atención de cualquier aborto en un centro público. Bien, está con nosotros Adolfo Rubinstein, fue primero ministro y después secretario de Salud, ¿se acuerdan? Le bajaron la categoría, una locura, del gobierno macrista, del que, esto corre por cuenta mía,
se fue mal, estuvo acá con nosotros, se fue mal por el protocolo del aborto. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que pasó? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Qué pasó con el protocolo? No vamos a contar la historia toda completa, pero en 15 segundos. Con el protocolo. El protocolo que nosotros, digamos. Sí. Bueno, después de un proceso de trabajo de más de 2 años, y de alguna manera como conclusión de todo el debate que había tenido lugar a lo largo del 2018 sobre la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, algunas cuestiones habían quedado bastante consagradas, tales como la educación sexual integral, la anticoncepción, la prevención del embarazo adolescente y también el derecho a la interrupción del embarazo en aquellas condiciones que estaban comprendidas en el Código Penal. Y lo que hicimos fue formalizar eso, por supuesto adaptando a una, digamos, lo que existía hasta el desde el 2015, que era, digamos, que no tenía en ese momento valor normativo, o sea, fuerza jurídica, pero que tenía que ver con fundamentalmente todas las reformas que habían ocurrido en el Código Civil, las actualizaciones. Para hacerlo fácil, usted se fue, lo echaron por estar a favor del aborto. Yo renuncié, no me echaron. Bien. Yo renuncié porque estoy, o sea, más allá de mi posición personal, y lo he dicho infinidad de veces, sobre todo cuando fue el debate. La verdad que en ese momento, en el momento que yo era ministro, mi opinión personal no tenía demasiado sentido, no era relevante. Yo quería ser un poco la voz de la salud pública y creo que si tuvo algún impacto la intervención del Ministerio de Salud en ese momento y la mía en particular, fue poner la voz de la salud pública en un debate que hasta ese momento nunca había incluido esos aspectos que no se pueden seguir soslayando. De esto que dice Alberto. Por supuesto se lo derogaron. Estoy absolutamente de acuerdo. Con los argumentos. Por supuesto. Claro. Pero esto tira por abajo todo el debate anterior. Esto es un quiebre en Cambiemos enorme, donde un ministro hace algo que el gobierno nacional no quiere. O sea, todo lo que discutimos antes se está cayendo ahora. Está perfecto. Esto es un quiebre en el gobierno de Ahí Cambiemos. está un excelente ejemplo. Gracias. Es evidente. Opinó y actuó distinto y así terminó. Lo obligaron a renunciar, o se sintió obligado a renunciar. Todo el debate anterior se cae. Aclaremos la situación. Esto no fue ningún quiebre de Cambiemos. Cambiemos siempre dijo claramente que daba libertad de opinión a todos sus integrantes. Y cuando la tuvo, decidieron derogarlo. Bueno. Pero con lo cual la libertad no existe. Déjenlo hablar, por favor, cálmense. Déjenlo hablar a Rubinstein, por favor. El debate no es eso. Pero ojo, no me obligaron a renunciar. Yo renuncié porque, por supuesto, porque estaba en desacuerdo con la derogación. Ahora, Rubinstein, perdón, ¿la derogación tiene que ver en algún punto con el lobby que hizo la Iglesia? ¿Desde qué lugar usted entiende que a usted puso algo, dijo, esto se hace así a partir de ahora, y el gobierno dijo, no, esto no se hace así, como dijo el ministro? Esto hubo muchísimas, no personales, no hubo a mí, pero sí seguramente hubo presiones de muchos sectores al presidente ya. ¿Pero qué sectores? ¿Los podría especificar? Es probable que haya habido presiones de la Iglesia, de otros grupos confesionales. Esto es tremendo, lo que está diciendo es tremendo. Pero algo sabido. Ordenémonos de a uno. Ahora, y yo, para terminar con la historia, yo no estoy de acuerdo con que alguien desautorice a un presidente, cualquiera sea, porque uno se alinea a un proyecto. No desautoricé a un presidente. Pero hizo la suya. No hice la mía. Era algo que ya estaba hablado, que iba a ocurrir, que por supuesto no lo iba a hacer antes de las elecciones, que había sido parte de toda la continuidad de mi trabajo y del trabajo de mi equipo a lo largo de mis 2 años de gestión. ¿Y por qué no se pudo? ¿Quién, como le dice Gustavo, quién fue el que puso el freno? Creemos que la Iglesia es muy dura, ¿o no? Yo no lo sé. Digamos, no le puedo decir con precisión. Imagino que habrá habido presiones entre otros provincias también. ¿Y por qué esas presiones, perdóneme, Rubinstein, pero por qué esas presiones no pueden con un gobierno kirchnerista cuando hizo el matrimonio igualitario? También hubo presiones. ¿Y por qué da la sensación que tampoco esas presiones van a poder ahora con el nuevo proyecto que presentó Alberto Fernández? Usted dice que esas presiones también van a poder y le van a hacer caer el proyecto a Fernández. Yo creo lo siguiente, pero esta es una opinión personal. Yo creo que ha habido una maduración social importante en este tiempo. Digamos, de un tema que jamás se había hablado, que se había barrido debajo de la alfombra, a lo que fue el debate en el 2018, lo que fueron las consecuencias que tuvieron que ver con toda la resistencia de muchos grupos confesionales a la educación sexual integral, a la interrupción legal del embarazo, etcétera. ¿Perdón? Y otro presidente también, que no se deja presionar tal vez. Bueno, vamos a ver, espero que no.
etcétera, y una maduración de la sociedad en general, que de alguna manera empieza a tomar conciencia de que no se trata solamente de verdes contra celestes, creyentes contra no creyentes. Se trata de ver la situación desde el derecho colectivo y desde la... Rubinstein, viene un debate, vamos a volver al 2020. Viene un debate que aparentemente comenzará en marzo, abril, mayo, veremos. Cambiemos tiene que tener una postura. ¿A usted lo van a llamar? Supongo ¿O no? que sí, supongo que ¿O no? Sí. El radicalismo lo va a llamar. Seguro. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué postura va a tener Cambiemos en el Congreso? El peronismo, muchos a favor. ¿Y Cambiemos? Bueno, de nuevo, hay que ver cuál es la actitud que se va a tomar, si nuevamente es la libertad a cada uno para que de alguna manera vote según sus creencias o sus pensamientos, sus opiniones, o va a haber una posición más orgánica. Es un tema muy delicado y muy sensible. Ahora, recordemos también que hubo casos muy paradigmáticos, como ya se mencionaron en aquel entonces, del presidente francés, que era católico, practicante, Valéry Giscard d'Estaing en los 70, donde él no habló desde su posición personal y desde sus creencias, sino básicamente desde el derecho colectivo. Y bueno, la conclusión fue que se aprobó el aborto, se legalizó el aborto en Francia en los 70. ¿Usted cree que ahora va a ser aprobado? Estamos así en confianza. No nos ve nadie, estamos en confianza, no nos ve nadie. Yo creo que sí. ¿Y qué diferencia hay en este 2020 con el 2018? ¿Por qué sería aprobado en el 2020 y no lo fue en el 2018? Porque yo creo que hay mayor voluntad política, no solamente del presidente Alberto Fernández, sino también de muchos otros sectores. Pero además también el hecho de que las instituciones religiosas puedan negarse en su conjunto, vos lo citabas el otro día. Yo lo conté el otro día. Claramente y era una diferencia, clara. Un cambio en la propuesta. Vos decís la objeción de conciencia hospitalarias que estén ligadas a la iglesia van a poder negarse a hacer. Déjame que te diga algo. Yo en su momento en el 18, voy a explicar lo que estamos hablando. Por favor. Siempre doy el ejemplo. Me odio, pero por respeto al Mater Dei, a la Austral, pero para que se entienda fácil el ejemplo. Llega una mujer, supongamos que se legaliza el aborto, llega una mujer y pide que se le haga un aborto en el Mater Dei. Y llegás y te atiende una monja, ¿no? Digo, es un poco ilógico, pero puede pasar. La pregunta es, un médico se niega, bueno, ok, pero la institución se puede negar. Bueno, una de las cosas que están estudiando es que algunas instituciones confesionales, hospitales, puedan negarse a realizar el aborto. Acá el problema que hubo en el 18 fue que la definición fue incorrecta. Esto de llamarlo objeción de conciencia institucional fue incorrecta, porque las instituciones no tienen conciencia, los individuos tienen conciencia. Yo tuve varias reuniones con directivos de hospitales confesionales muy importantes, reuniones así muy abiertas y muy francas, donde hablamos de este tema, y claramente la opinión que teníamos nosotros y donde yo también traté de incidir en su momento fue, las instituciones públicas tienen que garantizar una ley. Ahí no hay tutía, o sea, un hospital público. El 100% objetores, de los profesionales objetores de conciencia. Al Hospital Fernández. Tiene que tener algún profesional. Sí, la mayoría son objetores de conciencia. Algunos fueres, alguien tiene que tener. Por ejemplo, lo que pasó en Tucumán hace un año más donde se negaron. Una barbaridad. Claro. Porque tuvieron que llamar a médicos que no trabajaban en el sector público, a los cuales se escracharon, persiguieron, discriminaron. Fue un desastre. Ahora voy a hablar un segundo con Amalia Granata, sé que no quiero hacer caer en un debate. Granata tiene su opinión, por supuesto, y Rubinstein nota el tema aborto, pero después voy a hablar con Rubinstein, porque Rubinstein tiene una faceta que a nosotros nos resulta verdaderamente para subrayar, es que dice lo que piensa. Y hace pocas horas dijo algo muy fuerte contra funcionarios del gobierno de Cambiemos. Ahora vamos a volver sobre, que no tiene que ver con aborto, es otro tema muy fuerte. Ahora volvemos con el tema. Amalia, ¿qué opinas de lo que dijo el presidente? Primero quiero hacer un paréntesis cuando hablan de la iglesia, porque parece como que la iglesia, tipo Al Capone, llamar a los presidentes, apretarlos como mafiosos. Yo no soy la iglesia y estoy acá sentada defendiendo la vida. Entonces, y como yo, hay muchísima gente y por lo menos 300.000 santafesinos piensan como yo y no son la iglesia. Entonces dejemos de querer vincular a la iglesia como un sector casi sectario o a las iglesias, porque no solo son las católicas sino las evangélicas,
para que, estos loquitos fanáticos no quieren que la mujer, que un derecho de la mujer sea matar a su hijo. Porque es matar a tu hijo. O sea, díganme lo que digan, ¿no? Le ponen el nombre, la interrupción legal del embarazo, todo muy lindo. Pero es ir a matar a tu hijo que está en el vientre. A descuartizar a tu hijo, porque si él es doctor, sabe cómo se hace un aborto. Y estaría también bueno... Siguiendo la línea que arrancaste por el tema religioso, ¿te sorprendió que el presidente argentino esté el viernes con el Papa y el miércoles anuncia el envío del proyecto de aborto? Mira, yo pregunté sobre eso y porque hubo como un entredicho. O sea, la iglesia dijo se habló y él dijo no se habló. Aparentemente sí se habló. Ellos quisieron mostrar como que no se habló, pero sí se habló y la iglesia obviamente como corresponde le dio su posición que ya es sabida, pero sí se habló del tema. Ellos salieron a minimizarlo, no se habló, pero sí se habló del tema. Sí, claramente se habló. ¿Y te sorprendió que después de haber hablado en el Vaticano el tema, se anuncia el envío del proyecto? ¡Nunca! Me sorprendió bastante. Lo que más que yo quise tratar de llegar al presidente para que me dé una audiencia y que nos reciba, porque veo que este tema siempre... Este presidente. Sí, que este tema... ¿Pediste una audiencia? Estoy a través de allegados tratando de ver cómo hago para pedir una audiencia, no a Amalia Granata, sino el sector que representamos a la gente que defiende la vida. ¿Y con el ministro también trataste de hablar? Porque, Ginés es muy desagradable, discúlpame que te diga la palabra. ¿Por qué es muy desagradable? Porque es una persona que ya me ha maltratado en un programa de televisión, me ha ninguneado, me ha destratado, y la verdad que de una forma hasta machista, te diría. ¿En qué sentido? Cómo me miró, cómo me destrató. Me estoy enterando por vos ahora. Y la verdad que me sería muy incómodo sentarme, hasta creo que es una persona hasta misógina y no sé si me podría sentar a hablar. Porque es muy fuerte lo que estás diciendo. Yo lo vivía en persona, a mí no me lo vinieron a contar, yo te estoy diciendo lo que yo viví en un programa. Me destrató, me ninguneó, como que... Pero ¿en qué? Dejémoslo hablar. En ese momento yo no tenía el rol que tengo ahora de diputada. En ese momento para él sería una minita más de la tele. Y la verdad que me sentí muy incómoda. ¿Cuánto hace de esto? Mariano presente en el programa. ¿Cuánto hace de esto? 2 años atrás. Era panelista. Bien. ¿Y qué te dijo él? Estamos hablando del actual ministro de Salud, Ginés González. Me ninguneó todo el tiempo, como que yo no era nada para sentarme a hablar y a debatir de este tema, como que era una minita más, como que era una burra, una hueca. Le quitó autorización para hablar de... A ver, Mariano. Sí, ahora vuelvo. Mariano, ¿te sorprendió esto? Te pregunto. Vos conocés de política, de poder, conocés del Vaticano y de la Iglesia. ¿Te sorprendió que un presidente, en este caso argentino, puede ser el presidente de Irlanda, puede ser el presidente de donde quieras, vaya un viernes al Vaticano y 5 días después anuncie que en su país se va a enviar el proyecto? No que se va a autorizar el tratamiento, que el Ejecutivo va a enviar un proyecto. Varias cosas. Me sorprendió que el presidente dijera que no se trató en ninguna de las reuniones, primero, y después el Vaticano dijo que se había tratado en la reunión con Pietro Parolin, que es el secretario de Estado del Vaticano, y que el Vaticano defendía y ratificaba la defensa de la vida desde la concepción. Pero después el presidente anunció que va a mandar el proyecto de ley de aborto al Congreso el mismo día que el Papa Francisco, en Roma, en un seminario económico, hizo un fuertísimo apoyo a la Argentina, sin mencionar el caso argentino, pero diciendo que hay que ayudar a los países endeudados y no hay que hacer pagar las deudas con el sacrificio de la gente. Esto me pareció muy sorprendente porque, por un lado, el Papa ratificaba el apoyo que se había hablado en la reunión con Alberto Fernández, y por otro lado, Alberto Fernández le hacía un desplante al Papa justamente en el momento en donde... ¿Y a eso vos qué decís? ¿Qué pasó? Yo lo que creo es que hubo un acuerdo en la disidencia, es decir, se pusieron de acuerdo en qué van a disentir. Es decir, la reunión del Papa con Alberto fue para poner la relación de la Iglesia en el máximo nivel, porque a partir de ahora el gobierno va a actuar, en muchos temas en conjunto con la Iglesia, tema pobreza, tema hambre, medio ambiente, muchos de los temas que le interesan al Papa Francisco, y también en los temas, de la vinculación entre el Estado y la Iglesia. Y el Papa Francisco está dispuesto a ayudar en eso, está ideológicamente de acuerdo con la idea... ¿Usted cree que el Papa está de acuerdo entonces con el aborto? No, el Papa está de acuerdo con la generalidad de la idiosincrasia económica del gobierno. Está bien, pero hay otro tema. Con un tema, de Rubinstein, terminar y cerrar una cosa. Sí, pues largo, ¿Sabes por qué me sorprendió básicamente mucho más?
porque creo que es un gran error enviar el proyecto de ley de aborto en un año como este año, en donde el Congreso se tiene que abocar a temas muchísimo más urgentes y prioritarios. Hay crisis política, crisis económica. No es urgente. Crisis, pero esto ya tiene un debate hecho, chicos. Ahora vuelvo sobre ese argumento. Espera. Muchísimos temas. Ahora vuelvo sobre ese argumento tuyo. 2018 se perdió un año por el tema del aborto. Espérame que ahora vuelvo con ese debate, con ese punto del debate. ¿Lo sorprende que un presidente esté el viernes con el Papa y 5 días después anuncie el envío del proyecto de aborto? El presidente Fernández dijo en varias oportunidades que iba a enviar un proyecto de legalización de interrupción voluntaria del embarazo, mucho antes también de ver al Papa. Me parece que la realidad fue que la visita al Papa tuvo más que ver con el apoyo del Vaticano para negociar mejor los términos de los acuerdos con muchos países por la deuda. De todos modos, no sé qué es lo que se habló, la verdad que... No sé, entiendo que el Papa no habló con el presidente, que quien habló fue el secretario de Estado, pero no sé, la verdad que no. Sí. Amalia, a vos ya me dijiste que medio que te sorprendió, que querés ver al presidente. No, ¿Vos porque, porque recién gritaste algo, ¿vos crees que es un distractivo? Que no es urgente. A ver, hay un montón. ¿O es un distractivo? Yo creo que el gobierno también lo hizo, el pasado lo hizo cuando se debatió y este gobierno también lo está haciendo. Me parece que hay temas. Murieron en Salta chiquitos de hambre. Y vamos a volver a debatir el tema del aborto que ya se debatió en el diputado y se debatió en el Senado. ¿Y por qué crees que el gobierno lanza ahora el debate? Recursos del Estado. Si ya usamos un año. No, espera, porque te estás riendo. ¿Por qué crees? Para tapar los desastres que vienen haciendo los anteriores y estos ahora. Porque no están haciendo nada. Entonces es lo más. A ver, Granata dice, Granata dice que es un distractivo. ¿Eso decís vos que es un distractivo? Es un distractivo. Yo creo que genera un gran debate, divide mucho a la sociedad. Para mi gusto, demasiado enloquecida, porque acá hicimos un debate en la semana y las dos posturas son de una violencia extrema y se gana y se pierde. Yo lo que estoy de acuerdo con que avancemos y que instrumentemos algo que desde el punto de vista de salud sirve. Lo que no sé, exministro, es cómo opina todo el país. Porque nosotros los que estamos en Buenos Aires creemos que lo nuestro es palabra santa. Y uno ve el Senado y ve muchos representantes de provincias que están totalmente en desacuerdo. ¿Hay temas importantes en la Argentina? Muchísimo más importantes. Pero hay temas que la sociedad lo necesita también. Yo estoy por eso... ¿Hay que pararlo o hay que... siguiendo tu pregunta, voy a la pregunta de Pablo, la cierro. La termino, mejor dicho. Si usted fuera ministro hoy, ¿le recomendaría al presidente enviar en marzo el proyecto al Congreso? Sí, pero le digo por qué. Porque yo creo que lo dijo Ernestina, ¿no? Sí. Ernestina me llamo, sí. Lo dijo Ernestina. No soy morado. Tiene mucho que ver con la agenda social. Los temas, ¿cómo entran en la agenda? Digamos, entran en la agenda no porque uno quiera que entren. Entran porque son reconocidos como un problema, porque son reconocidos por un problema, porque se dispone de instrumentos y políticas para dar cuenta de ese problema, y porque los actores políticos de alguna manera entienden que eso es importante. No es de casualidad que entran los temas. Y este es un tema de profundo impacto social. ¿Por qué no? Quiero escuchar, espera un momento. Espera, antes, para que quiero escuchar a Clara. Clara, ¿esto es un distractivo o es una opinión de fondo del gobierno? Bueno, eso es lo que le quería preguntar. Si cree que este envío del proyecto es a fondo, que es una decisión política, o es como en el gobierno anterior al cual usted pertenecía, que tuvo una intención distractiva. Yo no estoy de acuerdo que tuvo una intención distractiva en el gobierno anterior. Lo que pero sí no fue estaba que... muy convencido el gobierno. No, el presidente Macri se pronunció, un punto, el presidente Macri se pronunció hacia una posición que era de él no estaba a favor de la legalización, lo que no quería decir que no estuviera a favor de el debate, pero el proyecto no fue enviado por el Ejecutivo en el 18. Ahora es un proyecto que va... Por eso yo aclaré eso. Es el gobierno que manda un proyecto. Ahora voy a con Ernestina, quiero escuchar a Carmelo. Un protocolo de algo que ya era parte de una ley. No era una ley. Del contador. El protocolo que le tiraron para atrás era una especie de trámite administrativo para poner blanco sobre negro sobre una ley que ya existía. Y eso también lo tiraron para atrás. Por eso renuncié.
Está claro, No era tan bueno, así. pero no es que Pero tenían la convengamos, voluntad de doctor escuchar Rubio, el debate y cambiar algo. con todo Tenían la respeto- voluntad de escuchar el debate y mirar para otro lado. Con todo Pero igual, respeto- aunque les costara y aunque les diera dolor, lograron que se instalara un tema que no pueden ahora esconder abajo de la alfombra. Y me parece, le pregunto a usted, si como una persona que trabajó en gestión, habiendo tenido un año de debate, con los recursos públicos que eso implica, porque tuvieron asambleas, reuniones de comisión, todo el país Como para parado, ningún otro frenado, para poder hablar de eso. ¿No le parece a usted indicado y que deba ocurrir que hoy se vuelva y se defina la situación una vez por todas? Sí, yo primero Digo, cambió es la optimizar los recursos del Estado. Ahora sí, ya se Debatimos definió, un ya año. votó, el Senado prim- ya votó. El aborto ya se votó en el Hay un 2018. cambio de gobierno. Se gastaron 6 Está meses denunciando un de cambio un de gran gobierno. debate. Bueno, esperen, ahora debatimos. Yo un cambio de rumbo. Que conteste el Pero invitado, a ver. implica también un cambio de rumbo. Rubinstein. Pero la gente- Bueno, que conteste el invitado, a ver. Primero cambió la composición de las cámaras. Claro. No cambió En, mucho, en ¿eh? segundo lugar, no es algo cristalizado. Claro. Más allá del rechazo en el Senado, digamos, y que en ese momento se fue para atrás, obviamente, digamos, existe una maduración social del tema y evidentemente hay dentro de la agenda política y social de nuestro país la necesidad de Qué volver tristeza, a ¿no? rediscutir. Espérenme un momento. Está Mariano Borinsky, que le agradezco mucho que haya venido. Sí, yo haría eso. Tengo para hacerle a Mariano Borinsky sabe mucho 100 preguntas. Voy a arrancar por una, me quedan 99. 100 preguntas de uno de los hombres más importantes de la justicia, que ha estado involucrado, por supuesto, en los temas más calientes de la justicia federal en los últimos años. Me muero por preguntarle si hay presos políticos o políticos presos, pero antes de eso, ¿qué opina del tema aborto? De que el Congreso el gobierno envíe el proyecto al Congreso. Me parece fundamental que se discuta el tema. Tenemos un Código Penal de 1921 que nos habla de mujer honesta y que nos trata el tema como lo considera la sociedad hace 100 años. Entonces, enhorabuena dar el debate. Distinguir lo que es la despenalización de la legalización y tomar posición por alguna de esas dos partidas. Y así lo trata el nuevo Código Penal argentino. Vemos que él ha trabajado, ¿cuánto tiempo trabajaron? 2 años. 2 años, en la comisión para reformar, Exacto. modernizar el Exacto. sistema penal y todo el sistema de procedimiento del sistema penal, sobre que el propio presidente tiene grandes expectativas. Cada vez que puede lo menciona, el actual presidente. Y tomar el Código Penal como una nueva agenda social, porque en definitiva en el Código Penal se tratan todos los temas. Se trata el aborto, la violencia en el deporte, la violencia de género, la inseguridad del narcotráfico, los delitos de funcionarios públicos. Es la ley de las leyes. Así que enhorabuena si en el nuevo Código Penal vamos a tratar todos estos temas. Te pregunto esto, porque hablamos todo el tiempo que por supuesto es delito, y es delito, salvo que estén contemplados los dos casos, que es una mujer, como dice, deficiente, creo que mujer idiota, dice. Pero esto ya fue zanjado por un Sí. fallo de la Corte Suprema que habló de violación. Más el protocolo. O sea, para que sea claro, una mujer que es violada y queda embarazada puede pedirlo. Muy bien. Ahora vamos al caso de, una mujer que va a abortar hoy en Argentina. ¿El sistema penal la persigue? Hoy sí, hoy es delito. ¿Realmente? Hoy es delito. ¿Hay mujeres condenadas? Son dos cuestiones distintas. Una es que esté prevista como delito en el Código Penal y otras son las causas judiciales que se instruyen por estos delitos. ¿Se instruyen causas? Se instruyen causas y hoy es delito. No llegan a la etapa de condena, pero hoy está previsto como delito. Pero perdón que te interrumpo. Se instruye, comienza, y después que muere la causa queda ahí. Exacto, no llega a la conclusión definitiva. ¿Hay antecedentes de alguna mujer condenada por haberse No hay practicado un antecedentes aborto de en Argentina? condena, pero el gran problema es la sustanciación de estos expedientes judiciales en pleno debate, donde se está discutiendo la despenalización, es decir, quitarle la pena al delito, o la legalización, considerar directamente que no es delito. Ojo, porque acaba de decir, señor, ¿cuántos años tenés en la justicia? 25. 25. Camarista, está diciendo que no pasa. Perdón, lo voy a traducir al español Bueno. básico. Dice que no pasa nada. ¿Puedo agregar una cosita a lo que Perdonen, dijo pero Borinsky? traduzco yo al nivel periodístico. El proyecto de ley de Código ¿Puedo Penal. decir? ¿Puedo explicar una cosa? Sí, a ver, de a uno, a ver, Cata, espera. Cata, a ver. No, una cosita chiquita, que sí hay mujeres condenadas y presas por abortar. Está el ejemplo del caso Belén en Tucumán, que fue a abortar a un hospital, la detuvieron, la maltrataron los médicos, estuvo presa
presa, sometida a un juicio, perseguida mediáticamente, judicialmente. O sea, ¿Está cumpliendo condena presa? No, ahora ya no, ya la liberaron. Bueno, pero no a nadie preso en Argentina. A ver, Gravia. Pasan que las Sí pasa algo. Es cierto que es extraño que haya una persecución penal a la mujer que decide abortar, y en eso coincido con usted. Ahora, mientras no sea legal, no sea gratuito y no se haga en instituciones públicas, el riesgo que corre la persona que aborta hacerse en un lugar clandestino es que muera. Y eso es mucho más grave que... Está bien, pero a él no le pregunté eso, digo. Son dos cosas distintas. No, está bien, pero no le digamos, a él no le pregunté eso. Claro. A él no le pregunté La eso. sustanciación de un proceso penal ya trae consecuencias negativas para cualquier ser humano, porque trae medidas cautelares. Puede ser la prisión preventiva, puede ser un embargo. Claro. La sustanciación de un proceso penal ya trae consecuencias negativas per se. Por eso, enhorabuena el debate. El nuevo Código Penal nos habla de exhibición de pena. Aclaremos que el nuevo Código Penal se discutió con la ley que ya estaba en el Congreso de la Nación. Hay 3 posiciones que tenía la comisión. La comisión estaba integrada por 12 miembros. Y una de esas 3 posiciones estuvo por la legalización, es decir, por la no consideración de... En lo personal, ¿qué opinas? Estoy de acuerdo con esa posición que en aquel entonces era minoritaria. Hubo 3 posiciones en la comisión y la mayoría consideró que sea considerado delito, que no se aplique pena, que cuando se trate de una violación o peligro para la salud física o mental, conforme a la Organización Mundial de la Salud, no va a ser un aborto punible. Eso es lo que tomó en definitiva el Código. Pero también el Código puso las posiciones minoritarias para que los artículos 86 y 88, entre los 540 artículos que nos trae el Código Penal, sea discutido en el Congreso de la Nación, con la particularidad que el Código Penal no tiene caducidad. Bien, esperen un momento. Me pones acá lo de perfil de hoy. Yo vi el tuit de Rubinstein. A ver, dice perfil, Rubinstein acusó a exfuncionarios de Macri de ceder ante la industria alimenticia. El exministro de Salud señaló a sus expares de la Secretaría de Comercio, para ellos la salud era un tema secundario. Sí. Es fuerte, Rubinstein. Pero yo no dije eso. Bueno, a ver, veamos el tuit de Rubinstein. Veamos, subí la nota que está el tuit abajo. La nota. A ver, acá está. Ipsos Perú, 85% de limeños ha visto los octógonos de ellos, 37% afirmó que tuvieron un gran impacto en sus cosas. Pero no, por una cosa tiene que ver con la otra. ¿Esto qué es? Para que se entienda, a ver. Etiquetado frontal de advertencias, los octógonos, los sellos negros. Sí. Donde me dicen que estoy tomando, que estoy comiendo. No, que dicen que advierten al consumidor sobre que algunos productos tienen exceso de lo que se llaman nutrientes críticos, exceso de azúcares agregados. Está bien. Que eso no tenemos en Argentina. En Chile sí. Y usted dice, resultados del etiqueteo frontal de advertencia de alimentos en Perú. Ya está en Chile, Perú, Uruguay y México. En Ministerio de Salud de la Nación no pudimos por los obstáculos de la industria alimentaria y su influencia sobre la Secretaría de Comercio. Es lo mismo. Una asignatura pendiente de nuestros legisladores. Perdón, tiene razón, perfil. ¿Quién la manejaba el Secretario de Comercio? Bueno, si puedo lo aclaro. Sí, a ver. Sí. Los grupos de interés, cualquiera fuere, funcionan siempre de la misma manera. Tratan de influir en las estructuras regulatorias, capturar a los reguladores, capturar al Estado. Se trate de la industria alimentaria, la industria farmacéutica, grupos de pacientes, lo que fuere, o grupos confesionales también. Ahora, el punto es cuál es la permeabilidad que tienen las estructuras regulatorias para ceder ante eso. Pero esto es una estrategia, digamos, los grupos de interés defienden sus intereses particulares. Sí, eso está bien, para eso están. Y eso es legítimo. La cuestión es el funcionario. Claro. Eso es legítimo. Acá lo que había eran 2 posiciones. Por un lado estaba el Ministerio de Salud, cuya posición primaria es la defensa de la salud pública. En ese sentido, las medidas que se tomaron de etiquetado frontal de advertencias tienen que ver con advertir a los consumidores sobre los productos que pueden ser perjudiciales. Por esto se fue etiquetado frontal. ¿Por eso se fue Cormillot? No tuvo nada que ver Cormillot con esto. Pero no estaba para, entre otras cosas, esto. En el etiquetado frontal, no. Claro. No. Pero no era el... Ese es el detalle. Cormillot se fue muchísimo antes, a principios de mi gestión. Ojalá suceda esto. Bien, Rubinstein, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Muy amable como siempre. Ya llega José Luis Esperro, lo veían recién en cámara. Vamos a hablar del Fondo Monetario, de los acreedores, de Alberto, de todo. ¿Te querés quedar? ¿Te quedás? Porque hay más temas, quédense. Nosotros habíamos dejado el 10 de diciembre el país con 0 peso al Fondo Monetario Internacional. Nos habíamos independizado de esa auditoría condicionante de modelos de desarrollo
productivo que impedían esto. Y 4 años después nos entregan el país con una deuda de 44.000 millones de dólares al Fondo Monetario. Nunca en toda la historia de nuestra adhesión al fondo después del golpe militar del 55, pero no quería claramente, la Libertadora ingresa al Fondo Monetario Internacional, pero nunca, ni con gobiernos militares, ni con gobiernos nunca se había debido al Fondo Monetario Internacional una suma de esta magnitud. Las normas deben ser respetadas, pero todos deben respetar las normas, el acreedor y el deudor. El deudor las va a respetar si el acreedor también respeta las normas y por lo menos debería establecer una quita sustancial porque se hizo un préstamo por afuera de la historia del Fondo Monetario Internacional comprometiendo el 60% de la capacidad prestable del organismo multilateral y por otro lado se hizo violando las obligaciones que tiene el propio Fondo Monetario Internacional. Entonces, me parece que hay que mirar todo, ¿no? José Luis Esper, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo está? A ver, ayúdeme a traducir esto. Porque la gente dirá una quita al fondo. Yo le debo a Esper 1.000 pesos. Y entonces el argumento de Cristina es que Esper me prestó más de lo que me tenía que haber prestado, que para prestarme esos 1.000 pesos Esper infringió leyes y que ahora Esper me tiene que hacer una quita. ¿Qué significa? Que yo le voy a devolver, pero 700. ¿Está bien? No lo que digo, expliqué, ¿traduje bien? Sí. Gracias, esa era mi tarea nada más. Dijo Cristina, sí. Sí, claro. Bueno, con respecto a las deudas de Argentina. Sí. Argentina tiene 2 acreedores bien diferentes, ¿no? Uno, los acreedores privados, y otro, si vos querés, resumiéndolo mucho, el Fondo Monetario Internacional. Son 2 acreedores muy diferentes porque el fondo aparece cuando nadie te presta, por lo tanto es un acreedor medio privilegiado, porque si no te aparece el fondo cuando nadie te presta, fuiste. Probablemente las consecuencias fueran peores. También tener al fondo es un problema, pero bueno, siguiendo el argumento de Cristina, vos tenés 2 acreedores diferentes. Ahora, que requieren tratamiento diferente, por eso vos a un privado le podés proponer una quita y al Fondo Monetario nunca le vas a poder proponer. Quita igual a te voy a pagar menos. Claro, no, vos con el fondo podés renegociar una postergación de los plazos. ¿Y por qué crees que ella plantea esto? No, pero, a ver, no tengo la menor idea exactamente a qué quita se refirió Cristina, pero quita vos vas a lograr solo con los acreedores privados. Con el Fondo Monetario podrás lograr una postergación de los pagos con un nuevo programa acordado con el fondo. Ahora, no es que no existe el producto. Vos le prestaste 1.000 pesos a él. Pero vos le patear la plata con el fondo sin un acuerdo, ¿me entendés? Son 2 cosas diferentes. Sí. Ahora, si no querés pagarle al acreedor, siendo Argentina un deudor crónico, no te endeudes. O sea, esto es joda de que cuando vos no podés pagar, chao, mira, no te puedo pagar. No te endeudes si no te gusta pagar. Argentina vive con déficit y vive endeudado. Voy al ejemplo que decía Fabián, para tratar de entender un poco también a Cristina y la realidad. Fabián Doman le pidió 1.000 pesos a Esper, que lo estamos multiplicando por miles de millones, ¿no? Sí, pero para que se entienda fácil. La cuestión es que Fabián se las pidió para Fabián, que lo encontraron, que se fue una limusín con 2 rubias al hipódromo acá de Palermo a timbiarla en caballos. Él no le preguntó a Daniel Vila o a Liliana Parodi si quería y le podía prestar 1.000 pesos. Digo, esa es la diferencia de lo que está reclamando Macri. Macri pidió en nombre de quién, no pasó por Congreso la toma de deuda. No, guarda. Eso es un error enorme. ¿Por qué no? Guarda que ¿Tiene que pasar por el Congreso? Cuestionar la legitimidad de la deuda. No, es legítimo. En algún lugar es cuestionar la legitimidad, yo te diría hasta del Congreso. ¿Sabes por qué? El Congreso todos los años fija en la ley de presupuesto lo que va a gastar. Bien. Eso no se Vamos a hablar. Estima los recursos. No, espera, esto es importante. Sí. El Congreso fija el presupuesto de gastos, estima la recaudación, estima el déficit y fija con claridad cuánto se va a tomar de deuda. El Congreso está compuesto por diputados, representantes del pueblo y senadores representantes de las provincias. O sea, acá nadie se puede hacer distraído con la deuda. Ahora, si después vos la deuda la tomaste para pagar salarios en el Estado, militares, policías,
enfermero, un maestro, eso acá, nadie puede decir. Pagar capital, para pagar intereses, para todos. Los kirchneristas dicen que fuga. Los de Cambiemos dicen que pagaron déficit. ¿Qué hicieron con la guita del fondo? Mira, vos cuando pedís plata prestada, la pedís porque a vos no te alcanza la plata propia tuya para pagar lo que tenés que pagar. Entonces, decir que vos vas a con esa plata la fugaste es una cosa... No, pero eso está en el estatuto del fondo, no es un detalle. Para pagar los salarios, el asalario del sector público depositó la plata en un banco, el banco se la prestó a un tercero y el tercero fugó la plata. Ahora, el gobierno, cualquier gobierno, esto vale... para el gobierno de Macri, ¿va a haber o no va a haber? El de Menem, José Luis, decir que el gobierno se endeuda para fugar es ridículo. Voy a hacer algo que no se hace en estos tiempos en los medios de comunicación. Tenemos un economista, lo voy a sacar de Fondo Monetario, deuda y acreedores. Mejor. Y lo voy a llevar a la economía real, tema del que parece que no se puede hablar más. Creo que la economía real parece que los periodistas la tenemos prohibida, no hablamos de la economía real. Encuesta. ¿Cómo crees que estará tu bolsillo dentro de un año? Mejor 14, peor 68, igual 17,9. Yo voté en esta encuesta, voté igual. Igual. Voté igual. Bueno, no, voté igual, no dije ni mejor. Digo, sos un privilegiado en la... ¿Cómo arrancó la economía de Alberto? No muy diferente que como estaba en diciembre de 2019. ¿Estamos igual? No es una cosa muy diferente. Bueno, igual 18%, no es poco. Yo voté. Bueno, pero el año que viene. Pero José, vos tenés un drama, para ser justo con Fernández, vos tenés un drama que es una inflación galopante que todos ya venía de antes, ¿no? Exacto, tenés desocupación, tenés un sistema laboral donde nadie tomó un empleo en blanco, tenés un régimen jubilatorio explotado, tenés un régimen fiscal. Entonces, si no movés esas estructuras, en 2 meses no lo van a hacer, vamos a seguir acá festejando que bajamos 2 puntos de inflación por año. Sí, yo lo separaría en dos. Una es lo que habría que hacer para cortar con esta pesadilla que es la Argentina para la gente de a pie, para la gente de trabajo, para el comerciante, el industrial. Eso está muy claro para mí lo que habría que hacer, ya lo he dicho hasta en los debates presidenciales. La otra cosa es qué puede ocurrir de acá a los próximos 12 meses. Yo te diría, a mí me parece crítico lo que va a pasar con la deuda. Una cosa es una Argentina, si logra una negociación de la deuda, la que sea, y otra cosa es si Argentina en algún momento, por la razón que sea... Te traduzco eso a eso que decís, dos economías te muy coincido con vos. 2020, Sí, todos coincidimos. Yo hoy, cuando venía acá, hice una compra en el súper, gasté 10.200 pesos. ¿Qué comí? Nada. 4.000 y pico gasté yo. 10.200, prácticamente nada. Hoy saca 2 bolsos. Yo te pregunto. Carísimo. 10.200 pesos. Cuando yo llene ese changuito de lo mismo, porque a veces repito la compra. Y la última había sido 7.000 hace 2 meses y medio. Casi lo mismo. Lloro a la señora de acá. Casi lo mismo. ¿Qué me va a pasar con ese changuito dentro de 6 meses? ¿Cuánto va a estar? La inflación de hoy este es año, 10.000. la inflación de este año mínimo va a ser del 40%. ¿Cuánto? 40%. O sea, lo que yo llené hoy el changuito por 10.000 pesos, voy a pagar 14.000 en 6 meses. Probablemente, sí, diría diciembre, 40, a lo mejor enero, un poco perdón, más. Fabián, un changuito para cuántas personas ya. ¿De cuántos son en tu casa? No, ese es el debate. Yo solo. Claro. José Luis. Imagínate yo que somos 5. ¿Y cuánto gastas en el supermercado? Mucho. ¿Cuánto Pero gastás yo por voy- mes de supermercado? No, lo que pasa es que yo voy a 40 mayorista, del tengo que año. comprar por mayor, tengo que ver marcas que no son primeras marcas, o sea, cuando vos sos solo, imagínate una Bueno, familia. vamos con el ejemplo del changuito. Vos decís que en un año la inflación puede ser del 40%. Diciembre, o sea, si vos comparás el nivel general de precio de diciembre de 2020 contra el nivel general de precio de 2019, yo te diría descorchemos champán si sacamos 40. O sea que Alberto logra bajar 15 puntos la inflación en un año. Sería un exitazo. Claro, repitamos esto. Vos decís que la inflación puede bajar del 55 a 40. Yo lo que digo es, descorchemos champán si es... descorchemos champán si es 40. ¿Y los salarios? Bueno, ahí me tengo que poner a pronosticarte la negociación salarial. No te pido uno por uno. Van a ganar el que nos está mirando. Va a ser difícil que le gane a la inflación los salarios. Pues decís que los salarios este año van a subir menos que la inflación. O igual. O sea, no le van a ganar. ¿Y por qué 40 cuando tenés todo congelado que supuestamente la inflación tendría que bajar abruptamente? Porque el gobierno tiene cerrado el mercado de capitales, tiene un agujero fiscal enorme, vencimiento de capital que se han transformado en un gasto más porque nadie te presta,
no va a ser poco lo que van a tener que emitir para poder pagar la deuda. Ahora, Expert, siguiendo lo que está diciendo Ahora, la inflación... bajar 15 puntos Es mucho. es muchísimo. Pero 40 es un Eso escándalo. logrado Pero él no lo ve como algo malo. de tarifa, de nafta, etcétera. ¿no? Ahora, cuando Bueno, pero Pero espera que está acá, está preguntando Cata. Usted está hablando igual de una inflación muy alta, por lo cual nos espera igual un año malo. Y Álvarez Sí, claro que Ajís sí. el año pasado dijo, si todo Pero- nos va bien con el gobierno de Alberto, va a ser un año de miércoles. ¿Está de acuerdo con eso, que la vamos a seguir pasando mal por más que mejore un poco su plan económico? Sí, yo creo que es un pronóstico muy, muy realista ese. Porque tenemos un tema crítico que es el tema de la deuda. ¿Y qué Para que sea peor o no sea tan malo, ¿no? Digo, nosotros tenemos problemas de arrastre, de pobreza, de indigencia, etcétera. ¿Le van a alcanzar Este 4 año es un años tema a crítico la Alberto? deuda. Ahora, Expert, Qué buena pregunta esa. ¿Cómo es? Dale. Digo, me parece que estaba claro y este gobierno lo aclaró desde un principio que no era una salida fácil y no era una salida rápida. La pregunta es si alcanzan 4 años para que empecemos a ver una mejora, que es en principio el mandato que tiene este gobierno. Yo te diría, una vez que tenga el resultado de la negociación de la deuda, ahí para mí es un tema personal, será más fácil tener una idea de los 4 años. Hasta tanto no esté solucionado eso, A ver, no sé. te hago una pregunta de interpretación de lo que acabas de decir. Sí. Según te entiendo, el acuerdo con el fondo y los acreedores, si llega a buen puerto, y probablemente pueda suceder eso, no es la salvación, sino la condición sine qua non para comenzar. Sin eso estamos fritos, pero eso tampoco es la salvación. No. La salvación es, yo estoy convencido, y los datos que van pasando con los gobiernos y No las cree décadas que haya argentinas, salvación. es que hay que cambiar un sistema. Hay que cambiar un sistema por completo. Ahora, si la negociación de la deuda llega a buen puerto y Argentina no entra en default, puedes tener algún verano. Que Ahora, después veremos si tenés 40% el verano perdóneme, se Fer. empalma A ver, Gustavo. razonable. a ver, nosotros tenemos 3% de inflación, inercia, usted dice. Ahora, ¿qué va a pasar? Porque usted dice, bueno, tenemos inflación, daba el ejemplo del changuito del supermercado Fabián, Sí. pero tenemos un alivio que es, la tarifa no me aumenta, Sí. la nafta no me aumenta, digo, para la clase media es, pongo menos plata en el gasto de tarifa, en el gasto Sí. de impuestos. ¿Qué va a pasar en julio cuando se descongele eso? Bueno, por eso yo creo que la inflación va a seguir siendo muy alta este año. Pero está bien, pero ¿qué le va a pasar a la persona que dice, hasta julio, por lo menos no tengo que poner tanto en luz, tanto en gas? Pero en algún lugar tu pregunta tiene la respuesta, ¿no? Cuando en julio, si en julio comienza el descongelamiento, sin duda que la tasa de inflación va a ser más alta que el 3%. Ahora, que Con lo cual vamos a estar José Luis. peor en julio que ahora. Clara. Sí. Probablemente. José Luis, en los debates presidenciales, tanto el presidente Fernández como Sí. Roberto Labaña dijeron, hay que ponerle plata en el bolsillo de la gente. Sí. ¿Cuándo crees que eso va a ocurrir? Bueno, pero en campaña esta gente dice cualquier estupidez. Eso ya lo sabemos, ¿no? Son los campeones de decir cualquier pavada con tal de ganar un voto. ¿Esta gente Y quién sería? Esta gente, hablo de la vieja política, Fernández. El actual gobierno, el anterior gobierno, todo. Sí. O sea, con los problemas que había, era imposible que eso ocurriera. Que son Papá Noel, que le ponen plata en el bolsillo a la gente. Y al que le sobra un Brancatelli se está deprimiendo. Estás hablando y Brancatelli se va cayendo en la silla mientras hablas. Que pregunten respetuoso, dejando Gracias Adelante. por dejarme que preguntar. pregunten y Gracias también que por dejarme respondan. preguntar. Estamos preguntando. Profesor Brancatelli, estamos adelante. preguntando No cómo una está- editorial, una pregunta. No, ¿cómo va a estar el salario dentro de un año? ¿Qué va a pasar Sí. dentro de 6 meses? Nadie habla de lo que pasó estos 4 años. Y después, Expert, que no ve salida de todo esto. ¿Cómo le metés plata a la gente en el bolsillo? ¿Cómo? Con la tarjeta alimentaria. Porque aclaremos que el gobierno dijo que iba a comenzar como prioridad por los que menos tenían. Tarjeta alimentar, millones de tarjeta alimentar, 4 y 6 mil pesos. Bono de 5 mil pesos a los jubilados, más respetar lo que tenía que hacer en diciembre. Eso no lo sabemos. No, en diciembre se respetó y se le agregó un bono de 5 mil pesos. Lo que viene no sabemos. Y en marzo veremos. Está reactivando la economía a través de esa industria, condonando deudas, diferentes situaciones que se dan tanto en la provincia de Buenos Aires como en Nación, y dicen que no está haciendo nada. Digo, ¿qué somos? El país de la autodestrucción, Bueno, de sí. querer que siempre nos vaya mal, de que fracasemos. Lo que hacemos- Venimos de 4 años de caída. Yo propongo que cada vez que Brancatelli nos puedo cuente creer. su país, es el país de No, Brancatelli, es el país que vivo todos los le días, pongamos pero unos no, violines de fondo, ¿no? Unos violines de fondo. ¿Y la pregunta cuál era? Después de la pregunta, La pregunta. podemos- ¿Por qué ve todo negativo, Expert? ¿Por qué cree que hay que romper un sistema? No estuvo negativo, Expert. perdió. No, ¿por qué cree que no hay salida? ¿Por qué no se van a generar que no hay salida? Eso tenés que decir, en todo caso, a un macrista fanático que creyó que porque perdía Macri, Argentina iba a ser Venezuela a las No, parece que 24 son horas. mentirosos, en campaña no le ponen plata a la gente de bolsillo. A mí no, yo te digo objetivamente, bajar 15 puntos de inflación este año, considerarlo un logro.
Yo creo que los salarios va a ser difícil de que... Eso es ser objetivo, no vender humo. A ver, espera. Porque tenemos la suerte de tener tenemos la suerte de tener a Borinsky. ¿Tienes opinión económica? Ahora me vas a decir, y aparte de todo lo que hago, soy doctor en economía. Ahora me conté. Hice primer año en ciencias económicas. Ah, viste como imaginé que ibas a decir eso. Muchos de los aspectos que tienen que ver con el derecho penal están vinculados con la economía directamente. Es necesario generar previsibilidad, seguridad jurídica en distintos temas justamente para que pueda llegar a impactar a nivel económico. En materia de delitos tributarios, en materia de delitos cambiarios, en materia de contrabando, en materia de lavado de dinero, de decomiso de bienes desde el comienzo del proceso penal. Son algunos temas del nuevo Código Penal. ¿Y tenés opinión de lo que pasa en la economía? Por supuesto. ¿Podés decirla o tenés alguna causa que...? No, porque capaz que no, que una causa te llegue y no puedes opinar. Hay aspectos que influyen definitivamente, que tienen vinculación directa con lo que sucede en la economía. Incluso las sentencias pueden tener impacto. Se ha discutido mucho sobre el impacto económico de las sentencias judiciales. Es uno de los aspectos que los jueces valoramos cuando dictamos una sentencia. ¿Es lo mismo administrar justicia con un país en crecimiento de la economía que con un país en muchos años de caída? No, son los dos temas, economía y justicia, seguridad le agregamos. Me parece que estamos con instrumentos muy obsoletos, que tenemos que modernizarlos, mirar para adelante. Tenemos que mejorar el sistema de administración de justicia y brindarle a la sociedad el servicio que la sociedad espera, que hoy no está conforme con ese servicio de administración de justicia. El otro día yo vi fotos, perdón. Sí. El otro día yo vi fotos de ratas murciélagos. Y murciélagos, ¿no? En Comodoro Pi. Murciélagos aleteando los ojos. ¿Era verdad? ¿Eso es verdad? Sucedió en Comodoro Pi, que es el tribunal que hace 15 años que voy, 8 años como juez y 7 años como fiscal. No te quiero preguntar, ¿alguna vez les pasó a ustedes de estar trabajando y pase una rata? Sí. Sí. En el gobierno anterior. Y perdón. Hace 10 años también me pasó cuando trabajaba en los inmigrantes. Y frente a esa situación, ¿qué hace? Uno saca el bolsillo y compra veneno para ratas. No tenemos la infraestructura adecuada, son edificios viejos, hay que mejorarlos, hay que mejorar el presupuesto. No solo hay que mejorar la organización de la justicia, la cobertura de las vacantes, sino a través del Consejo de la Magistratura, ejecutar las partidas presupuestarias para tener los edificios adecuados. Está el tema del Ministerio Público Fiscal. Hay muchas fiscalías que están en el edificio del Poder Judicial. Y un tema, todo papel. Todo papel, claramente. Hay cosas que se están mejorando a través del sistema informático. Pero el edificio de tribunales del Poder Judicial, hay muchas fiscalías y la Constitución ya estableció la plena separación y autonomía, no obstante lo cual siguen funcionando como oficinas. Bueno, no está claramente organizado. Esperen porque este programa pasa de todo. Un entrevistado hace preguntas. Yo quiero hacer una pregunta al juez. En Argentina, cada gobierno en algún lugar usa la sociedad como una suerte de cobayo para hacer algún experimento económico que en general termina en alguna crisis. ¿Es posible instaurar la figura de mala praxis para el manejo de la economía? Porque yo veo que los ministros de Economía buena pregunta. No se salva ninguno. Y acá, por ejemplo, hemos pagado crisis gigantescas por culpa de esos experimentos. Y se podría medir la mala praxis a través de la crisis generada posteriormente. Vamos a ir a un aspecto previo. Es muy buena la pregunta. El nuevo Código Penal por primera vez... Es podrido que experimenten con nosotros, con la sociedad, con la gente de trabajo como si fuéramos cobayos. Vamos a un hecho previo. El Código Penal por primera vez prevé los delitos económicos. Los delitos económicos hoy no están incorporados en el Código Penal. Danos un ejemplo. Un ejemplo. ¿Cómo no está incorporado el delito económico? Hay 900 leyes en materia penal que están por fuera del Código Penal. Entre esas leyes están los delitos cambiarios, los delitos tributarios, los delitos financieros. Muchos de esos delitos no están adentro del Código Penal para determinar esa mala praxis, esa responsabilidad penal. No están en el Código Penal. Están en un limbo que se llaman leyes especiales. Y a lo largo de estos 100 años, por eso la importancia que vengo al programa para explicar por qué la importancia es sistematizar en un único Código Penal los 540 artículos con todos los delitos, por primera vez, ese limbo implica que un delito financiero, si hubiera mala praxis, no puede ser establecido en términos de autoridad penal porque no está dentro del Te pregunto lo que es una leyenda. Es un mito que hay de que un funcionario hace, comillas, una torpeza, por lo cual baja el precio de un bono, tiene un amigo que los compra y después arreglan la torpeza, el precio del bono sube y lo venden. ¿Eso se puede perseguir? Se puede perseguir en el nuevo Código Penal. Sí, alguien me dirá, hoy sí, buscarán hay muchas maneras. Probar, ¿eso se puede probar? Son dos aspectos. El derecho penal define las conductas delictivas, los autores, las sociedades eventualmente
penalmente responsables porque se hace a través de sociedades intermediarias, no es una persona física la que comete todas estas acciones. Necesitamos poder responsabilizar a esas empresas y después la prueba, como bien se indica, a través de un proceso penal, quien junte las pruebas sea el fiscal y no sea el juez quien esté en la misa y en la procesión. Porque en el código lo que están haciendo ustedes le dan mucho más poder al fiscal. Divide equitativamente las atribuciones fiscales. Que el sí, ya sé. Pero vos compras barato. Espera que le quiero preguntar a Granata, ¿cuánto gastás de súper? Y calcularle 20, 25 mil pesos mensuales. Yo gasto 10, bueno, no, pero la compra mía... 4 semanas. No, pero la cuenta mía es cada 20 Le hice días. exactamente la misma cuenta, justo. Sí, ¿vos cuánto gastás? 3 de 8.000, 25.000 para una familia con 3 hijos, 5 personas. Y buscando el supermercado que sea, que te dé descuento, y Banco buscando el día, y buscando el día y con el descuento, ¿no? Por supuesto. Sí. José, ¿por qué en los supermercados los precios? Porque más allá de la historieta de 300 productos de cuidado y toda esa historia que para mí no es la real. No vamos a bajar la inflación con ¿Por qué los supermercados o los lugares donde se vende comida pasa esto? Que los precios explotan y mal, y en enero fue un escándalo. ¿Por qué? No hay controles, hacen lo que quieren, vale el precio que realmente vale y ganamos mal. ¿Cómo es eso? Pondrán el precio que saben que pueden poner. Porque pueden. Ahora, frente a eso, lo que tenés que tener es una buena política económica, una buena política monetaria. No sirve controlar. No andar haciendo estupideces como Kicillof, que un día paga el bono, el otro día lo pagá. ¿Qué te pareció lo de Kicillof? Mamarrá. Con estupidez. Quedó claro. Bien. Recibo una herencia, 1 millón de pesos. Me la pagan mañana. ¿Qué hago con ese millón de pesos? No, eso que te asesore tu asesor, eso... Sabes que siempre hago la misma pregunta. O pagale a él los 1.000 pesos. No, te pago a vos un porcentaje y decime qué hago. Comprar dólares. Cada persona es un mundo. Pero más allá de... Porque compro dólar. Para. ¿Qué hago? Compro dólar. ¿Qué sé con la plata? Porque yo no lo ¿Pero puedo contesto. preguntar otra cosa? No contesta que eso no. Después le devolvés los 1.000 pesos y le preguntás por qué haces con el millón. No, lo que quiero saber es, se habla mucho de un peronismo sin dinero, ¿no? Se sabe históricamente que el populismo maneja una billetera que contiene los problemas sociales. Sí. Cuando se disparen los precios, cuando se le saque la atadura a lo que está contenido, seguramente mucha gente querrá tomar la calle porque la plata no le va a alcanzar, ni la tarjeta, ni esto. ¿Cómo crees que se puede contener sin billetera una situación que puede estar Como han un hecho poco muchas veces los revuelta? gobiernos. Como ¿Cómo? le echan la culpa a alguno. El maldito empresario que sube los precios. Pero ¿cómo la van a contener? ¿Cómo van a contener una situación social que, según vos digo, se va a disparar? Yo no dije en ningún momento que la situación No, bueno, social... si vamos a tener un iba 40% de inflación y no vamos Eso a es tener... que, sí, verá. Claro. Yo no dije que íbamos a tener 40%, yo te dije, festejemos si tenemos 40%. Bueno, entonces va a estar peor. No, bueno, el año pasado hay un medio vaso lleno también, que es, si tenés 40, son 15 puntos menos, 14 que el año pasado. Entonces, siguiendo tu razonamiento, la situación social debería mejorar y no empeorar. Sí, pero a la vez es una situación que no crece, digamos que... Sí, Bueno, es una pregunta. La producción está hace 20 minutos queriendo hacer esta pregunta, la voy a transmitir. La producción. Es para Borinsky. Yo no estoy muy de acuerdo con la pregunta filosóficamente, pero la voy a hacer. ¿Existen instrumentos judiciales para obligar a que algún precio baje? Sí. ¿Cómo cuáles? Se llama Ley de Abastecimiento 20.680. ¿No fue la de Perón? Es una de las 900 leyes especiales que justamente fijan los precios mínimos para evitar el desabastecimiento, pero porque no está dentro del Código Penal, no se puede aplicar con todos los principios generales. ¿Y cómo sería? A ver, voy a comprar una yerba y cuesta 350 pesos cuando normalmente la yerba hoy tiene que estar en el 150 y 250. Se fijan precios a través de la Secretaría de Comercio Interior, dependiente del Ministerio de Economía, y si no se puede cumplir con esas pautas, hay sanciones específicamente previstas. O sea, que precios cuidados son obligatorios. Exactamente, la Ley de Abastecimiento establece ese tipo de cuestiones. ¿Cuándo se aplicó? No hay muchos antecedentes, justamente porque es una ley bastante antigua, pero el nuevo Código ¿La Penal... de Perón del 50? Es una ley que tiene ya más de 50 años, pero con el nuevo Código Penal específicamente prevé situaciones globales de perjuicio para la economía cuando se dan determinadas conductas dolosas y maliciosas. La cara comercio a la industria. Espera, la cara que nos pone Esper cuando escucha No, ¿qué pasa? Controles de precios. No, yo estoy coincido con vos, ¿no? Está mal. Hicieron, claro. O sea, ¿alguna vez podemos dejar de dar vueltas siempre sobre lo mismo? Que no es la solución. La encuesta, señores y señores, de la economía argentina.
A ver, sí, ¿cómo vamos a estar el año ¿no? ¿Qué viene? Suma, mirá. ¿Cómo crees que estará tu bolsillo dentro de un año? Mejor 12, peor 70, igual 16. ¿Cómo sabe que va a estar peor? Y porque vive. 889 votos, ¿no? Sí. ¿Cómo lo sabe? ¿Qué número va a salir? Puede decir que Pero falta. necesariamente que uno piense que puede estar peor su economía personal el año que viene significa que este gobierno fracasó o que no tenga esperanzas. Porque yo de verdad repito, yo creo que en ningún momento la promesa de este gobierno o en estas elecciones alguien votó una solución mágica que se logre en un año. Pero me parece mágica que no, pero mejorar. Pero venimos de un año de 55% de inflación. 4 años no lo exigimos que tenemos que mejorar y está aceptado que íbamos de mal en peor porque pasaban cosas. No, porque habíamos heredado algo tremendo. Un placer, como siempre. Ya viene, que llegó Gerardo Romano. ¿Está por ahí? Ya llegó, no lo veo. Ahí está, sentadito. ¿Cómo le va, profesor? Buenas noches. Ya llegó Gerardo Romano, vamos a hablar de todo, de Alberto, de Cristina. El periodismo, ¿está albertista? El periodismo argentino, ¿es oficialista de los gobiernos al principio siempre? A casi 2 meses de iniciado el gobierno de Alberto Fernández, analizamos el rol de la prensa durante esta nueva gestión. Continúa la grieta en el periodismo. ¿Y lo están cerrando para su vuelta a los almuerzos al presidente? ¿Pero le gustaría? Sí, me gustaría, sí, me gustaría, sí. Pero va a haber políticos, antes dije señora. que no, pero he cambiado de opinión. Alberto Fernández no lo voy a tener. ¿No lo vas a invitar? No, porque habla muy mal de este gobierno y yo estoy a favor de este gobierno. Me llama la atención que todavía no haya un plan económico definido. Yo entiendo que ellos tienen primero que arreglar el tema de la deuda, pero es como que el tiempo está pasando. Nadie de la política más o menos sensato debería apresurar comentarios hasta dentro de 4, 5, 6 meses. Vos tenés que dejar ver que a dónde va, qué hace un gobierno, todavía no lo tenemos claro. Lo que va del gobierno, se ha asistido a los más necesitados. El gobierno está eventualmente perdiendo un muy valioso tiempo para enfrentar el problema central que tiene el país, que es justamente la combinación de tantos años entre recesión e inflación. Se dieron los medicamentos gratis para los jubilados, se le dijo a las empresas de energía, esperen un poquito ustedes, se bajó la tasa de interés. El tema de las promesas no está más de moda, cumplirlas, ¿no? Ni Macri, ni Alberto, ni Cristina. Las prioridades las fijó muy bien y se están cumpliendo. Y ahí se está haciendo una tarea impresionante en la lucha contra el hambre, que es la prioridad y objetivo central del gobierno. Yo sé que molesta mucho decir que hay ajuste. Se devaluó un 30% la moneda, a los jubilados se los defaultió y se les dijo que se les va a pagar de acuerdo a lo que se pueda, por decisión única del presidente de la Nación. Se crearon nuevos impuestos. Las comparaciones dicen que son odiosas. Bueno, serán odiosas. Macri eliminó las retenciones, liberó el cepo y devaluó. Licuó salarios por devaluación, redujo subsidios y dolarizó tarifas. Alberto Fernández actualizó las retenciones, impuesto al dólar, aumento de salarios y jubilaciones y congeló el tarifazo. Me parece que hay ciertas diferencias. Gerardo Romano, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo Saludos está, nuevamente. Fabián? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí. Bueno, ¿te fuiste de vacaciones? ¿Por qué sin entrar en detalles? ¿Qué pasa? Bueno, porque hay cosas que no están bien. ¿Como por ejemplo? La deuda. ¿Presos políticos hay en Argentina o hay políticos presos? Ya me lo preguntó eso en un programa. Te lo pregunté acá, es la 6ª vez que te lo pregunto. Sí. Pero los temas se actualizan, como dice mi El público se renueva, Gerardo. Presos políticos. Le dije que había presos políticos antecediendo a esta polémica que hay ahora, que no es polémica de fondo, porque es casi semántico, es casi un pleonasmo. Presos políticos, detención arbitraria. Alguien que es un preso político tiene una detención arbitraria. Que no la haya hecho. Hay un juez. Hay un juez. Que no la haya hecho un tribunal y con un debido proceso. Que no la haya hecho un dictador. Es diferente. O alguien es diferente, ¿no? Tenemos, o sea, si hubiera una detención arbitraria vos sabés de y Alberto la quisiera restaurar, tendría que convertirse en un dictador, en alguien que tiene la suma del poder público y decir, lo indulto, sale Cristina, sale Debido, sale... Vos sabés de televisión, hay un grafista preguntando, me dice por acá, ¿hay presos políticos o no? ¿Qué pone en el grafo? Romano, 2 puntos. Y es lo que estoy diciendo. Más corto.
Más corto. Un título. Sí, hay presos políticos. Gracias. Muy bien. Siguiente pregunta. No, bueno, ¿qué es lo que crees qué es lo que más te molesta? Pero eso no implica, perdóname, Sí, obviamente. Martina, eso no implica que el presidente constitucional haga con cosas que rocen la institucionalidad, como hizo Macri, de nombrar por decreto 2 jueces de la Corte. Eso es un horror jurídico, ¿no, doctor? Coincido, de hecho, fue convalidado por la propia Corte, que no quería tomar juramento en la ocasión en la cual estaban designados por decreto. Pero es importante el tema de la primera semana de diciembre del 2015, Exacto. primera semana de gobierno de Macri, 2 jueces de la Corte nombrados por decreto, el sistema judicial y muchos periodistas lo criticamos en ese momento, y como bien dice Borinsky, la propia Corte dijo no. Y luego llegaron por nombramiento del Senado. Pero es importante el tema de la detención arbitraria, explicar cómo funciona el Poder Judicial, porque... Perdón, te tengo que hacer una pregunta previa, perdón Gerardo. ¿Hay presos políticos en Argentina? No. Hay un juez de primera instancia que toma una decisión, que puede gustar o no. Están las vías de apelación y hay una cámara de apelaciones que puede convalidar o no. Hay un fiscal que interviene ante cada instancia. Hay una Cámara Federal de Casación Penal, una tercera instancia, que va a convalidar o no lo que hizo la Cámara de Apelaciones. Y está la Corte Suprema, que eventualmente jueces. convalidará o no. En materia de prisión preventiva, lo que sí estoy de acuerdo es que no estaba legalmente establecido cuáles eran esas causales de detención. Era un fallo judicial y la principal fuente del derecho en la Argentina es la ley. ¿Pero hubo prisiones preventivas injustas? Exactamente, por falta Sí, a eso hablamos de detención arbitraria. por falta de establecimiento de un criterio normativo, sistema europeo continental, donde vivimos, la principal fuente del derecho es la ley. Y la ley no establecía cuáles eran los criterios de prisión preventiva. Por eso la importancia de los códigos que lo fijen. Pero doctor, La vivimos respuesta- en un caos ¿puedo decir algo a jurídico Borinsky? En virtud de que tenemos un derecho escrito, es un cáncer, tenemos que reivindicar el common law. Bueno, acá está él. Él trabaja en el... Las leyes especiales, como si hubiera necesidad, que un juez tuviera la necesidad de tener físicamente en un mismo libro editado e impreso las leyes especiales y el Código Penal. ¿Cuántos artículos tiene el Código Penal? 300 y pico. 320 tiene la actual. 320. Y bueno, y que le agregamos 446 y aplicamos la ley de agio y especulación de Perón, y no decimos que fue hace 50 años, sino fue hace 70. Todas las leyes que tenemos... Un momento, con la sistematización también ayornamos, modernizamos, hubo convenciones internacionales en distintos temas, y lo que hace el nuevo código no solo es la incorporación física, sino también el ayornamiento en función de un plexo constitucional. Necesitamos modernizarnos para tener un sistema penal justo y equitativo para todos. Ahora vuelvo con Mariano para hablar de... La respuesta que dio para mí en el tema, comillas, preso político, la mejor respuesta que escuché en los últimos 3 días. Los jueces no teníamos para dónde agarrar, más o menos. Sí, fue una doctrina Irursun, chicos, que cayó de la noche a la mañana. Digamos las cosas como son. ¿Viste a Cristina ayer? Espera, quiero salir un poco. Quiero salir un poco del tema judicial. ¿Viste a Cristina ayer? ¿Viste a Cristina ayer? En Cuba, hablando de Schwarzenegger. No, te digo, para decir algo puntual. ¿Qué opinas? Para decir de una situación que padecemos los argentinos. Me pareció interesante lo del nunca más de la deuda externa, porque cómo es... Vamos, ya salgamos del Código Penal, vamos a la Constitución Nacional. Artículo 75, atribuciones del Congreso, inciso 4 e inciso 7. ¿Quiénes contraen empréstito y quiénes pueden arreglar la deuda externa e interna de la Nación? El Congreso Nacional. No lo hace el Congreso Nacional, lo hace Duhovne, que no paga el ABL, que tiene su guita afuera. Que vive en un baldío. Que vive en el baldío afuera, siendo ministro de Economía. Espera, vengamos acá. Hay un presupuesto nacional cada año que aprueba todo. Sigamos. Ya está, ese debate terminó. Con todo cariño y respeto. Tenemos confianza, te lo puedo decir. Vamos a hacer preguntas, dale. ¿En qué crees que todavía está durmiendo el gobierno de Alberto? ¿En qué no reaccionó? No te sabría decir que planteando el tema del aborto, desagrietando, como está desagrietando, porque yo no escucho a los funcionarios echándole que la pesada herencia, y fue realmente canceroso el gobierno de Macri en términos institucionales y en términos económicos, ¿no? Pero ¿qué le dirías? Dale, tenés que poner ahí, porque digo, por ejemplo, la cantidad de causas dormidas contra Macri que hoy podría, ¿no? El principal problema es el económico, no, yo diría que está poniendo el acento en el tema de la deuda, y me parece que es
que es básico. Ahora, Y Gerardo, me parece que está bien que de ejemplos que cumpla con promesas de campaña de entidad superlativa, como es el caso de la interrupción del embarazo, que tiene una deuda de 2000 años con las mujeres. Pero en ese caso de balance de Alberto, habrá que ver qué hace definitivamente. No quiero preguntarte tu edad, pero supongo que estás dentro del rango de los que ya están Joven jubilados. eternamente. Sí, estoy jubilado hace varios años. Que ya estás jubilado. ¿Te parece bien que cambien la fórmula y que achaten, que haya mucha gente que no vaya a me parece ganar? que está justificado porque él necesita mostrar ante la comunidad financiera internacional con poder cuál es la capacidad que tiene de registrar un profundo ajuste en la economía. Si realmente no lo hace y le guiña un ojo, ¿viste Perón? ¿Viste que guiñaba el ojo Perón? Para este lado y para el otro. Bueno, no sé si guiña el pasa bigote. que el que gana 25.000 pesos dice, ay, a mí me vas a tocar. yo gano 14, no gano 25. Sí, bueno, pero el que gana 18, 19 está también mal. Sí, es un tema. Y el que gana 35 también. Bien, mal. no llega. llega, ¿Está bien distribuido? Gerardo. El poder lo ves bien así, con Alberto muy fuerte y una Cristina supuestamente en un rol tranquilo. ¿Crees que ella tendría que estar más potente, más equilibrado? ¿Cómo ves eso? Yo no, la verdad es que no tengo. ¿O qué te gusta a vos? No, ¿Qué te gustaría a vos? No, yo creo que el presidente es Alberto y confío en la figura de Alberto y confío en que Cristina lo haya ungido, palabra que tenemos que usar sin ningún tipo de remilgos, ¿no? Pero el presidente es él. ¿Quién? Arrancamos uno por uno. Arranca. ¿Quién fue Claudio Bonadío? Un juez que falleció. De los muertos solo la virtud, decían los romanos. No yo. Muy bien. ¿Cómo estas semanas en los medios estuvo el tema de la muerte, el asesinato de Fernando Báez Sosa por la parte de este grupo de 10 rugbyers? Sí. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Cómo te cayó? ¿Qué análisis haces después de todo lo que pasó? Y es un país en el cual hubo 30.000 desaparecidos, donde se tiraba de aviones chicos dormidos de 18 años sin debido proceso, porque querían un país más justo. Es la misma sociedad. Ahora, ¿cómo? Porque alguien que tiene 20 años y tiene la heladera llena y tiene sus padres y tiene salud, puede tener ganas de gozar sádicamente haciendo ese tipo de acciones? Pero justamente ahí el gobierno no debería haber... Espera, Sí. Gustavo. No, Parece que- yo lo que te pregunto es, ¿vos crees que todo el tema de la grieta que hay en esta sociedad no, en algún punto, no termina favoreciendo a esa violencia? Digo, ¿no se ha convertido toda la sociedad en una barra brava? No, me parece que el tema de la grieta pasa por otro lado. Hay una falta de igualdad, sí, eso es muy notorio, quedó muy patente en la experiencia chilena, ¿no? Frente al neoliberalismo, en el contraste de una sociedad que hizo todos los deberes. Los mejores alumnos de la escuela neoliberal son los chilenos, y sin embargo no vimos represión ni en la Alemania nazi, una represión, violaciones, tiros a los ojos. Bueno, sí, en la Alemania nazi. Sí, En la Alemania nazi, sí. Perdón, No, Gerardo. vimos la supresión de un colectivo racial que iba engañado a un campo de concentración. El gueto de Varsovia, ¿no? El gueto de Varsovia es lo mismo. La manera que... Auschwitz estaba en Varsovia. Gerardo, ¿confías en la justicia argentina? ¿Sí confío? Sí. Más o menos. Te lo pregunto porque la justicia argentina, los jueces son nombrados por los políticos, ¿no? Porque acá nadie se hace cargo de eso. Sí, no, yo creo en una democratización de la justicia, sí. Y también creo que habría que, bueno, pero es un tema más técnico, confío más en las cuestiones penales del common law, del derecho anglosajón, en el cual el juez tiene que juzgar inexorablemente. Mira, te hago un ejemplo concreto. Un taxista en Saavedra cometió 20 casos probados de apuntar con una 45 en la cabeza a una mujer y hacerse ser una felacio. No fue condenado porque para que haya violación e estar incurso tipificada la conducta, tiene que ser acceso carnal con el miembro, con el pene, o coito interfémora. Cualquier vía, dice el nuevo Código Penal. Por eso vamos a la Por eso. modernización. Bueno, Hay que pero apurar. yo te estoy hablando de algo que ocurrió antes. Un juez en Estados Unidos, en Utah, condena al marido porque tuvo acceso carnal con la mujer por violación al marido que tiene débito conyugal. Hay casos también de violación y de el periodista marido. que se murió embebido en cocaína o en alcohol. Puede decir que los jueces argentinos no aplican el sentido común. No pueden modificar. Es que el juez americano tiene Pero quiero hacer una aclaración. Todos los jueces están obligados a fallar. Sucede
que la principal fuente del derecho, nuestro sistema, es la ley y no el criterio jurisprudencial. Pero cuando los jueces fallamos a falta de un criterio normativo, aplicamos un criterio jurisprudencial. Ese es el sistema europeo continental dentro del cual formamos parte. Me gustaría, ya que está Mariano, la misma pregunta que le hicimos a Gerardo. ¿La justicia está desprestigiada? ¿No está desprestigiada? ¿Cómo lo sienten ustedes? Porque yo podría arrancar preguntándose por qué la justicia está desprestigiada, pero me parece más justo preguntarte ustedes cómo lo sienten. El juez, por definición, no es simpático, no busca la empatía con la sociedad, define cuestiones que la sociedad espera tal vez otra cosa, y el sistema de administración de justicia no está a la altura de lo que la sociedad espera. Coincido con el diagnóstico. La sociedad espera al sistema de administración de justicia mucho más que lo que le brinda. ¿Y ahora, la celeridad? Por eso. Una de las cuestiones tiene que ver con la celeridad, con la agilidad, con la incertidumbre que generan los procesos penales. El nuevo Código Procesal nos habla de 3 años todo el proceso, 1 año la instrucción y causal de mal desempeño en el Consejo de la Magistratura para el juez que no cumple los plazos procesales. Y el Código fue hecho por jueces. Contra los tiempos políticos, ¿qué van a hacer? Porque digo, a veces hay causas que van rápido, hay causas que van lentos y muchas tienen que ver con tiempos políticos que no tienen nada que ver con los procesos. Con los criterios normativos que fija el nuevo código, con causal de mal desempeño si no cumple con el plazo de 1 año que dura la instrucción, es automática la denuncia ante el Consejo de la Magistratura. Es importante que se ejerzan los contrapesos del Consejo de la Magistratura, pero es importante normas y sanciones a los funcionarios, si los controlamos mejor. Y esos controles surgen del nuevo código que está en el Congreso Nacional. Bien. Gerardo, ¿cómo ves al periodismo? Tenemos un profesor de Derecho Penal en la presidencia. Sí. ¿Cómo ves al periodismo con Alberto? Vos fuiste un crítico del periodismo con Macri. Sí, fui crítico. Sí, muy. ¿Cómo ves al periodismo con Alberto? Igual, la misma... Igual que a favor, en contra. No, en contra. En contra. Claro, sí. ¿Qué diarios lees? ¿Qué diarios lees? Todos. El País de Uruguay, el País de ¿A vos te pareció España. histórica la visita a Europa del presidente? ¿Te pareció histórica la visita del presidente a Europa? Me pareció humillante para el expresidente. Ah, buen punto. Que hacía chistes pelotudos de fútbol y Merkel la miraba visca, o que Cristina Lagarde, que es un esperpento, estábamos todos enamorados y uno estaba rompiendo el culo con... O sea, vos decís que el hecho de que Alberto lo recibieran tantos presidentes le quitó brillo, más importante le quitó brillo a Macri. No, porque Macri decía que lo recibían, pero Macri decía que lo recibían por él. O sea, Macri decía que lo recibían por él y vos decís que no. Que reciben al presidente argentino. No, bueno, yo a Fernández porque lo van a recibir, porque dijo Cristina, ya eso no tiene atada la historia del ungimiento. ¿Y a vos te parece que el hecho de que Merkel hablara con Merkel de fútbol le quitaba brillo? ¿O nunca lo tuvo? No, nunca tiene ningún brillo. Si mirabas un plano de Merkel te das cuenta Vos decís que, por ejemplo, Alberto habló con Macron de Bob Dylan, no del perro, de Bob Dylan, no de Dylan, de Bob. Alberto toca la guitarra y canta y lo hace de una manera tal que implica que lo hace a menudo, porque alguien que tiene la guitarra en el ropero desafinada con las cuerdas cortadas no canta. Bueno, con ese criterio podríamos poner un señor que toca contrafagot de presidente de la nación. No estamos discutiendo la calidad de músico. No, pero estamos hablando de Macri habla de fútbol. Macri habla de fútbol y no sabe hacer un lateral. Lo viste hacer. Otra pregunta. ¿Te sorprendió que vuelva a debatirse el tema del aborto en cuanto al tiempo o es el momento justo para hacerlo? No, la verdad que me parece bien que por una vez un candidato prometa algo y cuando llega al poder cumple y no se borre. Me pareció que es un tema puntual, porque la gente se sigue muriendo. Es como esto, como los micros de 2 pisos. Vamos a tomar 60 días. ¿Qué 60 días? Ya. Prohibilos ya porque no están en otros países. ¿Qué parece que Macri sacó barata en la justicia? O por lo menos hasta ahora, los exfuncionarios de Cambiemos la sacaron barata. Barato, sí. Bueno. Pero vos sos de los que piensan que si comparás, si bien ya hubo condenas del gobierno anterior y acá hay solo procesos, el gobierno de Macri fue más, menos o igual de corrupto que el anterior. No, me parece que es más corrupto porque viene ya de generaciones anteriores hay una continuidad histórica, ¿no? Y la dimensión de las deudas, la deuda del correo, los Panama Papers, los parques eólicos, todo eso. Y con todo eso, Gerardo, ¿crees que va a haber funcionarios del macrismo presos? Vamos a ver tras las rejas, o el casco, el chaleco de algún... Hay un emparentamiento entre la oligarquía, los grandes aspectos financieros y la familia judicial. Perdón, doctor, no lo digo por ustedes para nada.
Y reivindico la familia judicial. Hay mucha gente en el plano laboral y civil y comercial que trabaja muy bien y es un orgullo para la justicia. Yo estuve 12 años como funcionario en el Ministerio de Justicia y tuve oportunidad de tratar, pero la verdad que el sistema penal, el sistema jurídico no propende, el derecho escrito ata las manos de los jueces argentinos. Coincido, y el nuevo código en ese sentido es juicio oral puro. La instrucción dura meses, corto, y en el juicio oral, donde la sociedad puede ver, es donde se sustancia el proceso. Tendría que funcionar todo el tiempo como está funcionando el tema de los rugby, con esta celeridad que todos los días agarramos el diario y el periodismo está... ¿Qué opinas del tema? El periodismo en otras causas se mete de una manera... ¿Qué opinas del tema desde el punto de vista jurídico, judicial? ¿Qué crees que va a pasar? No te entendí. Del tema Gesell, ¿qué crees que va a pasar? Y se va a ir pinchando. De los 10, ¿cuántos crees que van a terminar presos? No, bueno, hay otro fenómeno. Homicidio en riña. ¿El tope cuál es? ¿8 años? No, el caso está caratulado como un homicidio agravado. Yo te pregunto el homicidio en riña. 8 años. Sí. Esto ha sido el debate de los últimos 15 días. Cuando había una pelea de 30 contra 40. No estaba individualizado quién era el autor. Y uno sabía quién era el autor, entonces cobraban. Acá está individualizado. Exacto. Acá sí está individualizado y aparte pero porque acá tenemos el teléfono. No, y acá hay una característica de un delito doloso y agravado, así está tipificado hasta ahora la carátula. Sí, pero digamos por la tecnología. Pero digamos que por... No, hay testigos. No, Gerardo, hay testigos. ¿Hay cuántos testigos, Gustavo? También había testigos. No, pero espera, para. Hay en el caso, para, déjame te explico. En el caso puntual de Gesell, aparte, como bien decís vos, del soporte tecnológico, hay muchos testigos que dicen, yo vi a este y a este. El problema que pensamos con Gravia, que hemos leído el expediente, es que todos los testigos dicen este y este. No dicen este, no dicen 10. Dicen 3. Sí. ¿Qué crees que va a pasar en Gesell? Sé que no es tu causa, que no leíste el expediente. Sí, me entero por los medios. Gracias a Dios está bien informado, con lenguaje sencillo, fácil. Hay distintas pruebas que en este momento están caratulando, tipificando como homicidio agravado por distintas circunstancias, porque son distintas hipótesis las que surgen del caso. Hay distintas pruebas, pero debe ser el juez de garantías quien con la prudencia del caso las termine de analizar y tome la decisión definitiva. Mariano, una información, mañana a 11:30 de la mañana vamos a tener el pedido de preventivas. Claro. Sabremos si van a ser 10, 9, 8 o los que sean, pero mañana a la mañana ya se sabe. A eso apuntaba con el juez de garantías. Exacto. Bien, vamos a presentar un informe que tiene que ver con Cristina y con Bonadío. Va más allá de las personas, porque un poco tiene razón Gerardo, y mucha gente lo ha dicho, hay que respetar a una persona que no se puede defender, que en este caso es Claudio Bonadío. Pero lo que queremos hablar un poco es, aprovechándolo a Mariano y aprovechando a Gerardo, que además que tiene una opinión de todo, además es abogado y fue funcionario judicial, ¿cómo es el mundo judicial de la era Fernández? Porque la feria terminó recién ahora. Estamos preguntándonos hace una semana, ¿cómo va a ser esto? ¿Va a ser igual? ¿Va a haber funcionarios kirchneristas como quiere Brancatelli con el casquito puesto macristas, perdón, con el casquito puesto, entrando? Bueno, vamos a ver. La relación entre Claudio Bonadío y Cristina Kirchner siempre estuvo marcada por el escándalo y las chicanas. Sus enfrentamientos fueron numerosos y con el tiempo se convirtieron en enemigos acérrimos. Yo siempre digo que las investigaciones, lo que maneja la investigación, lo que determina la investigación son las pruebas que uno junta. Entonces, si las pruebas están, no hay forma alguna de que uno pueda ser coaccionado, perseguido. Observar el futuro es lo más emblemático en materia de persecución judicial. Se siente cuando leen los diarios y se escribe: Claudio Bonadío y Cristina Kirchner son enemigos íntimos recíprocos. No hay margen para la enemistad con las pruebas agregadas al expediente. Más allá de la categoría de juez enemigo del señor Bonadío, Bonadío es un instrumento, un títere en definitiva. ¿Ustedes alguna vez lo han presionado para frenar alguna causa con algún tinte político? Me han presionado para un montón de cosas, pero bueno, el problema es que yo no me dejo presionar. No tengo miedo a ningún juez pistolero, mafioso. Digo públicamente al aire, si aparezco suicidado, busquen al asesino, porque no es mi estilo. Esta orquestación política tiene responsables. Mauricio Macri es el director de la orquesta. A ver, vamos a transitar un camino con Mariano, vamos a respetar qué punto. Yo recién le preguntaba, hay muchas causas, vos como juez de casación, que de las que hablamos todos los días que le llegan a él, con lo cual
naturalmente no podés opinar. Y he dictado casi 20.000 sentencias en estos 8 años como juez de la Cámara Federal de Casación Penal. Bien, pero la pregunta es, genérica es la pregunta, hasta donde podés contestar. ¿Mauricio Macri, en los 4 años que pasaron, fue un director de orquesta judicial? Una causa que tramita en un juzgado, en un tribunal, no es solamente el juez. Es el juzgado con sus secretarios, con la tramitación del expediente. Y hay criterios jurisprudenciales formados. No es que un juez un día toma una decisión y al día siguiente puede tomar la contraria, porque entra en contradicción y es causal de mal desempeño de ese funcionario. Por eso, esos criterios que se van formando impiden que de un día para el otro se pueda cambiar tan sencillamente y las causas siguen su curso. Y hay instancias superiores que controlan lo que hicieron esas instancias inferiores. Por eso, 8 años llevo como juez de la Cámara de Casación, 2 gobiernos completos, 8 años como fiscal general. Tuve acusaciones como fiscal, por ejemplo, en la causa de contrabando de armas, por solo dar un ejemplo. 15 años como magistrado, han pasado distintos gobiernos y hay pesos y contrapesos. Se llaman tribunales superiores, se llama Consejo de la Magistratura, se llama Corte Suprema de Justicia de la Nación. No existen los lobistas, doctor. No existen los lobistas de cada gobierno en Comodoro Pi. Lo importante de un magistrado es lo que escribe y lo que firma. A lo que tiene que ver con diálogos, conversaciones, comentarios que puede haber, existen en todos los ámbitos, como también existe en el periodismo, como existe en el Poder Judicial. Pero insisto con un aspecto trascendental. Lo importante de un magistrado es en el momento de firmar la sentencia, y la sentencia no se hace de un día para el otro. Hay un proceso de elaboración, de análisis, de las pruebas, y ese momento definitivo, cuando se firma, después es susceptible de control por instancia superior. ¿Pero vienen funcionando esos mecanismos? ¿Funcionan esos mecanismos para que esos magistrados que se contradicen o que no son coherentes en sus fallos sean expulsados del sistema judicial? Hay un proceso administrativo previo, cuando una instancia superior... Es que existe la posibilidad, existe. No, en concreto, ¿funciona? En ¿Funcionan? ¿Están funcionando? Funcionan concretamente por la instancia superior, y si se advierte, porque hay veces que son criterios jurídicos, pero hay veces que se advierte causal de mal desempeño, hay una comisión disciplinaria en el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación. Pero, doctor... Integrado por todos los estamentos. Esperen. Borinsky no está acá sentado en el banco que dice acusado, porque parece que Borinsky tuviera la culpa de todo lo que... No, pero esperen. Pero podría es la familia judicial. No, está sentado ahí, y como tampoco vos dice culpable, Borinsky tampoco. Entonces, vamos con preguntas posibles de contestar. La contesto. Sí. Hay un Consejo de la Magistratura que tiene un comité disciplinario eso sí. las denuncias, y hay un jury de eso enjuiciamiento, lo sabemos. y hay antecedentes de destituciones por mal desempeño del jury de enjuiciamiento, y hay causas penales con magistrados tramitando, que han sido incluso condenados, que han estado detenidos. Bueno, a ver, Cata. Esa es la parte que a mí me toca. Una de las cosas que más le critican los ciudadanos a la justicia, que tiene mala imagen, es que se mueva al calor de los vientos políticos. Hay un gobierno y con ese gobierno es bueno, hasta que lo dejan, lo persiguen. De hecho, en el último gobierno, en la justicia hubo al menos 74 exfuncionarios kirchneristas y empresarios vinculados al kirchnerismo detenidos por una doctrina que se llamó la doctrina Irurzun. Y cuando sí, pero ¿cuál es la pregunta? La pregunta es la siguiente. El doctor está diciendo que hay instancias de revisión de las cosas que un juez hace mal. Por ejemplo, lo que le critican a Bonadío, que detuvo injustamente a mucha gente. Pero hubo una instancia superior que también avaló eso, y que justo cuando cambia el gobierno, esa doctrina deja de funcionar. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué explicación le tiene a la sociedad sobre eso, ese funcionamiento de Comodoro Pi? El Código Procesal, que es el que establece los criterios de peligro de fuga o de entorpecimiento a la investigación, falta de domicilio, entrometerse con testigos, es un código que se aprobó en este gobierno, en el año 2014. Quiere decir que los criterios normativos ya estaban establecidos en la ley. Faltó una comisión bicameral, que es la que acaba de poner en marcha el año pasado las disposiciones sobre la prisión preventiva en criterios normativos. Es el Congreso de la Nación quien tiene esa tarea. Yo sé la respuesta, pero quiero escuchar la tuya. ¿Por qué Cristina no fue presa? Hubo distintas decisiones judiciales vinculadas con prisión preventiva que no se hizo efectiva. Esa es la terminología, porque la prisión preventiva sí estaba dictada, y el desafuero de los funcionarios conforme la ley de fuero depende del Senado de la Nación, que es el que establece el estándar de cuándo procede el desafuero para que la prisión preventiva sea efectiva de cualquier persona. También pasó con Carlos Saúl Menem. ¿Puedo preguntarle? Menem y debido. Franca Telly. Mariano, y acá doctor, preguntarle, una de las características de un juez tiene que ser la imparcialidad.
preguntarle si cree usted que si Bonadío era imparcial y por qué los jueces no pagan ganancias. ¿Si van a pagar ahora, si hay una reforma o no? Vamos a la de la imparcialidad. Me ha tocado controlar y supervisar como Cámara Federal de Casación Penal, no solo al juez Bonadío, sino a todos los jueces federales de primera instancia, como así también a la Cámara de Apelaciones. ¿Cree que con Cristina fue imparcial? Hay casos que he confirmado, hay casos que no he confirmado, están las sentencias firmadas, hay casos que he votado acompañando una determinada mayoría y hay casos que he votado en disidencia, algunos de esos casos que incluso se encuentran en estudio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En los planteos que yo consideré que eran pertinentes de la defensa, algunos de esos planteos han prosperado. El juez queda en la firma de su sentencia y algunos de esos planteos se encuentran en estudio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No puedo decir sobre el contenido, o sea que un juez, porque está en estudio. Un juez solo no puede definir el futuro de una persona. No, absolutamente no. Es la segunda pregunta. Había otra pregunta más. Las ganancias. La ley de ganancias establece que ya hace 2 años y ya se está aplicando el 50% de los jueces que están actualmente en funciones están pagando exactamente el impuesto a las ganancias y hay en trámite una acordada ante la Corte Suprema para que sea de todos los magistrados que están a estudio. Yo lo he escrito en un libro que se llama Gestión Judicial Pública. Este libro está escrito hace 5 años y estoy de acuerdo con el planteo que estás haciendo. Pregunta, tengo que ir a la pausa y la contestás después. Como dice Cristina, Macri era el director de orquestas de Comodoro Pi. No me contestes ahora. No, Torello y Pepín. Mano que está pensando la respuesta, nos va a decir si él cree que Mauricio Macri era el director de orquestas de Comodoro Pi en la era macrista, claro. Tu tintura habitual te dura poco y te deja el pelo. Queda 1 minuto, Gracias a Carlos Bompadre de Confitería La Princesa en San Juan 3136 por las exquisitas empanadas que nos mandó, que vi que esta vez sí hay gente, Gerardo lo convidaron. ¿A quién más? Empanadas de 10. No, increíble las empanadas, Branca, gracias. Estelita, ¿cómo le va? Buenas noches, no la saludé, perdón, la saludo al final. Por favor, estoy saludada. Es un honor estar con usted aquí. Muchas gracias. 10 segundos para el juez, que la verdad, una maravilla, le hemos preguntado de todo. 3 objetivos que toda la sociedad espera: igualdad, eficiencia y transparencia. Hacia allí tenemos que ir con la justicia. Bien, ojalá. Quedó una pregunta que la voy a dividir en 2. La primera pregunta: ¿crees que Macri va a ir preso? No, desearía que se haga justicia. Qué genérica la respuesta. Bueno, ¿y querés que Macri vaya preso? Que el doctor propone. Sí. ¿Y querés que Macri vaya preso? Si quiero que vaya preso, no quiero que vaya preso nadie, pero los que se merecen la pena por haber cometido, sobre todo los delitos contra la patria, contra el futuro, contra las generaciones, como la deuda externa. ¿Qué pasa con la deuda externa? Listo, nos vamos, terminó 23:59. Un gusto, gracias Gerardo Romano. Arrancamos un programa nuevo que termina a las 12:30 de la mañana. Nos vamos, terminó el día de la más grande humillación que sufrió Independiente después del descenso. Una noche, no sé cómo decirlo. Nada. Hasta mañana, 21:30 aquí con Intratable. Chao, gracias por todo.